Pues, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto estar con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Este Estados Unidos, República Mexicana. Está duplicando esto, ya está, ahí quedó. Amigos, muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Solamente vamos a esperar un minutito en lo que se empiezan a conectar todos los demás, en lo que se le empieza a llegar, que ya estamos acá totalmente en vivo con todos ustedes. Y pues en lo que se conectan, amigos, pues nada, aquí quiero compartirles pues esta información que ustedes ya la conocen, amigos, específicamente pues que la Universidad CIETEC se ha preocupado por todos nosotros. Este curso es totalmente gratuito para todos ustedes. Se llama Técnicas de Litigación. Pues obviamente durante 5 miércoles hemos estado viendo pues docentes de muchísima calidad. El maestro Jair Ciordi acá ha estado con nosotros, también el maestro Sergio Osorio, el doctor Eduardo Osorio, que es juez de distrito en materia penal. Hoy específicamente, amigos, tenemos a la doctora Carla Prat, que ustedes también ya la conocen, y el próximo miércoles terminamos, amigos, con el maestro Noel Franco Hernández. Recuerden que pues este curso es para todos ustedes, es el último que tenemos al año para todos y sobre todo pues agradeciéndoles que siempre nos acompañan aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y pues bueno amigos, recuerden que el día de hoy tenemos a la doctora Carla Prat, que es apóstola penal, es autora de libros. Bueno, con el tema específicamente hoy, con el de etapa intermedia. Recuerden que tenemos el próximo miércoles también el maestro Noel Franco. Terminamos el curso con la incorporación de prueba material y documental. Y pues amigos, también invitarlos, porque estos cursos para todos ustedes, pues es también con la invitación, ¿no? De que ustedes puedan ampliar sus conocimientos, sus habilidades. Tenemos la fortuna de que en CIETEC tenemos alumnos de todo el país, funcionarios públicos, abogados postulantes y sobre todo pues, pues con muchos colegas con ganas de seguir pues fortaleciendo sus habilidades, sus técnicas de litigación. Pues amigos, ahí está, los docentes son catedráticos operadores del sistema penal acusatorio y oral. Como ustedes lo pueden ver, la doctora Carla Prat es docente de la maestría en juicios orales, obviamente tiene un enfoque en derecho penal y procesal penal. Iniciamos el 18 de enero, amigos. Quien desee, quien tenga el interés, ahí pongan en los comentarios. Yo le paso toda la información de la maestría. Por ahí, si anda Mariana o Andrea, por favor también pónganle ahí que requieren informes para que se los manden. Y pues ahí está la plantilla docente, amigos. Son algunos de los docentes que nos acompañan. La doctora Esperanza Soto Alonso, el maestro Sergio Osorio, el juez Eduardo Osorio también está con nosotros, el maestro Noel Franco, el juez Daniel Mendoza también que nos acompaña. Entonces, amigos, quien desee inscribirse, ahí le dejo la invitación, ahí le dejo las promociones. Maestra Monse, si me permite, pues vamos a dar unas 15 becas aquí con la Universidad CIETEC. Así es que amigos, ojalá que se puedan inscribir, ahí les dejo la información, póngale quien esté interesado, iniciamos el 18 de enero, duración 24 meses, modalidad de 100% virtual, las clases se quedan grabadas por si algún día ustedes no puedan ingresar. De hecho, los alumnos que nos acompañan hoy también son de CIETEC, son colegas que están interesados en seguir fortaleciendo sus habilidades. Pues amigos, pues también hacerles de conocimiento que pues este tema que tenemos hoy con la doctora Carla Prat, pues es la etapa intermedia. Voy a hablar brevemente sobre ella. Los que tengan alguna inquietud, ahí está la barra de los comentarios. La doctora Carla Prat, pues es capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, CETEC, y como capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Pues obviamente tiene muchísimos grados académicos, voy a leer algunos de ellos, cuenta con el doctorado en Derecho Constitucional y Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo, una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Obviamente ha participado en programas de estudios en el extranjero en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos. Y pues en la docencia, amigos, es profesora en varias materias en el sistema acusatorio adversarial en diferentes universidades del país, como por ejemplo el Centro Carbonell, y también que tenemos la fortuna de que están con nosotros en CIETET, el campus virtual. Y pues amigos, es capacitadora en técnicas de litigación en California Western School of Law en San Diego. Y pues obviamente el programa de acceso a capacitación en la California.
y pues también capacitadora en la American Bar Association en México, Ecuador y Perú. Y pues todos ustedes ya conocen sus obras, si no se les hago referencia, amigos, tiene el curso básico en el sistema penal acusatorio, la audiencia inicial, la etapa intermedia, que específicamente es un tópico del día de hoy, litigación oral, y el que yo recomiendo mucho es el Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia, es de muchísima utilidad. Y además, amigos, pues una reciente obra que también aquí presentamos que nos dio la oportunidad precisamente con el tema de pues su nueva obra de medidas cautelares. Así es que, amigos, pues doctora, agradeciéndole que siempre pues tiene estos espacios para nosotros, con los compañeros con que están aquí también conectados, con los que se conectan del sistema penal acusatorio y sobre todo por compartirnos su experiencia, su conocimiento y pues nada, le doy la bienvenida y también por formar parte de la plantilla docente de CIETED que continuamente también está dando clases con nosotros. Agradecido a la doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un gusto para mí siempre estar con Sistema Acusatorio, compartir con CIETEC, además de efectivamente dar clases en su posgrado. Y pues muchísimas gracias por esta invitación para ya casi cerrar el año y hablar además de un tema que debo decir me apasiona, que creo que es un tema que hoy los abogados debemos de profundizar muchísimo y que además es una cuestión sumamente compleja en la práctica. Yo siempre he dicho que los asuntos muchas veces no se ganan en juicio, sino se ganan en la etapa intermedia, porque la etapa intermedia básicamente está enfocada a preparar el juicio. Es el momento, si la llevamos a una descripción, es un momento para depurar. Y en esos ejercicios de depuración a veces pasan errores tan sencillos como, por ejemplo, cambiar el nombre de un documento, ofrecer de manera incorrecta un medio de prueba o notar que la contraparte tiene este tipo de errores para quitarle esa información y finalmente llegar a juicio con material probatorio insuficiente para que pueda cumplir con su pretensión probatoria. La etapa intermedia, sin duda alguna, es la etapa más técnica, más compleja, mucho más que de investigación, mucho más que el juicio, sin duda alguna, y donde además se pueden debatir algunas cuestiones muy finas, como por ejemplo, temas de sobreseimiento, prueba ilícita, etcétera. Así es que vamos a platicar qué sucede dentro de ella. Ya saben, para los que nos están acompañando directamente en el Zoom, que tienen ustedes habilitado el chat. Si hubiera cualquier duda o pregunta, por el favor, vayan anotándola. De preferencia, ojalá pueda hacer alguna duda muy específica de lo que ya platiqué para que vayamos por orden, porque a lo mejor, no sé, alguno de ustedes tiene dudas sobre cómo plantear una exclusión de medio de prueba, pero eso lo vamos a ver hasta un poco más adelante. Entonces, si pueden ser las preguntas ordenadas para lo que vayamos platicando, estará fabuloso. A ver, primer punto, como un ejercicio introductorio muy genérico, ¿cómo llegamos a la etapa intermedia? Recordemos que si vemos la gran cantidad de figuras que tiene nuestro sistema de justicia en este cuadro, podemos analizar aquí particularmente el artículo 211. La primera columna que ustedes están observando es justo la conformación del procedimiento ordinario, que a la luz del artículo 211 tiene tres etapas. La etapa de investigación, intermedia o de preparación a juicio y finalmente el juicio. La etapa intermedia va a ser esta etapa donde nos vamos a enfocar a llevar a cabo ejercicios, como lo decía yo hace un ratito, de depuración. Algo que quiero resaltar muchísimo y que creo que es algo que los abogados debemos de tener muy claro en nuestras mentes, es que nuestro sistema de justicia, como hoy la mayoría de los sistemas de justicia a nivel mundial, están enfocados a buscar resolver conflictos. Y esa es la importancia del cuadro que están viendo en la pantalla. Vean cómo tenemos el procedimiento ordinario, pero a su vez tenemos una gran cantidad de figuras distintas bajo las cuales se pueden resolver los conflictos. Y lo resalto porque la mayoría de los conflictos hoy que tenemos en nuestro sistema de justicia no llegan a esta etapa intermedia o no llegan por lo menos a la audiencia intermedia, porque cuando tenemos buenos operadores de justicia y es viable, decidimos resolver el conflicto por cualquiera de estas otras formas, como por ejemplo una solución alterna, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, un procedimiento abreviado también desde la perspectiva de formas de terminación de la investigación. Y resalto eso porque creo que hoy es muy importante que los abogados comprendamos cómo están conformados nuestros sistemas de justicia, comprendamos la enorme relevancia del uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la enorme tarea que hacen nuestros facilitadores hoy en nuestro país y que debemos de comprender que los sistemas de justicia están hechos para que no llevemos a juicio todo. Por el contrario, el juicio es excepcional.
y que además estas figuras como por ejemplo las soluciones alternas, pues muchas veces van a tener mayores beneficios que una sentencia condenatoria, porque algo que hay que dejarle claro, por ejemplo, a nuestras víctimas, es que una sentencia condenatoria no va a garantizar recibir una reparación integral en muchos casos, va a garantizar que se ordene que es procedente, pero de ahí a que se haga efectiva, no lo va a hacer probablemente. Esa es la enorme importancia hoy de comprender y conocer todas estas figuras. Claro, en algunas ocasiones no hay forma de resolver el conflicto de alguna manera distinta porque no hay un acuerdo entre las partes, porque el acusado dice yo no voy a aceptar mi responsabilidad en un procedimiento abreviado porque yo no cometí esa conducta y entonces tenemos que ir a juicio. Y para ir a juicio, antes hay que preparar ese juicio y justo ahí es donde va a entrar la etapa intermedia. Porque como les decía ya hace un momento, ese es su otro nombre, etapa de preparación a juicio. Si este procedimiento ordinario, ya quedándonos nada más con él, lo llevamos a analizar en su mínima expresión, vamos a ver cómo cada una de las etapas tiene una finalidad sumamente específica. Si lo llevo a esa mínima expresión, insisto, porque pasan muchas otras cosas dentro de ellas, yo podría decir que la etapa de investigación tiene como finalidad primordial recopilar información. La etapa intermedia tiene como finalidad depurar en palabras muy sencillas, que si algunos de ustedes ya han tomado clase conmigo, saben que a veces me gusta poner ejemplos extremadamente sencillos y fuera del derecho. Yo siempre les digo que la etapa intermedia es como si tuviéramos un colador. Y entonces, en la etapa de investigación, junto información, en la intermedia lo pongo en ese colador para buscar que a juicio solamente llegue aquello que debe de llegar. Esa es la finalidad. Y ahí viene también una pequeña reflexión. ¿Estaremos cumpliendo con ello en la práctica? Porque una enorme queja que estamos teniendo en nuestro día a día es que en la etapa intermedia muchas veces no se depura nada, pasa absolutamente todo y ahí, para ser honestos, tenemos quejas de todos lados, ¿no? De pronto, por ejemplo, ministerios públicos y defensores, asesores jurídicos, decimos, es que los jueces dejan pasar todo. Por otro lado, creo que muy válidamente, de pronto los jueces llegan a escuchar críticas como es que las partes no plantean incidencias, no saben plantear exclusiones, y creo que todos tenemos razón. Efectivamente, hay muchas audiencias en las que las partes no saben debatir exclusiones, no saben llevar a cabo estos procesos de depuración. Algo que a mí me llama la atención es que las carpetas de investigación, por ejemplo, o las investigaciones en general, a veces están plagadas de actos ilícitos, es decir, de actos que se generaron por medio de violación a derechos humanos y muchos abogados no los detectamos, no los planteamos en intermedia para que esa información se excluya. A juicio llega mucha información ilícita que nada tiene que estar haciendo ahí, pero los abogados no detectamos esto para pasar por este ejercicio de depuración. Y también hay que decirlo, de pronto nos llegamos a encontrar algunos jueces, no todos, que dejan pasar a juicio absolutamente todo. Entonces, hoy tenemos una enorme responsabilidad todos los operadores del sistema de justicia para buscar que esa etapa intermedia realmente cumpla con esa finalidad y que llegue a juicio solo lo que debe llegar a juicio. Entonces, recopilando, les decía yo, la etapa de investigación es el momento de conjuntar información, la intermedia depurar y finalmente el juicio es el momento de producir e incorporar la prueba. Ojo, no usen, sé que no es el tema de esta charla, pero ya que estoy ahí, no usen el término desahogo. Desafortunadamente es un término que seguimos usando muchísimo en la práctica. En parte, la culpa la tiene un poco el Código Nacional, porque si lo revisan con cuidado, hace una mezcla tremenda entre desahogo, incorporación y producción. Realmente el término desahogo es para el sistema de justicia anterior. La lógica probatoria que teníamos en ese sistema de justicia era eso, llevar a cabo un desahogo probatorio. Hoy tenemos otra lógica totalmente diferente, que es la de producción e incorporación de la prueba. Y eso es lo que vamos a hacer en la etapa de juicio. Les pongo un pequeño ejemplo. Vean el artículo 383 en la parte inicial y van a ver justo cómo ahí nos habla de producción de, perdónenme, de incorporación de la prueba. Entonces, de esa manera va a estar conformado el procedimiento ordinario y vamos ahora sí a enfocarnos particularmente a la etapa intermedia. ¿De dónde a dónde va a correr la etapa intermedia? La etapa intermedia va a comenzar con la presentación del escrito de acusación. Este escrito es presentado por Ministerio Público y ahorita vamos a platicar varios detalles más de él
y va a concluir con el dictado del auto de apertura a juicio. Es decir, la intermedia va a correr de este a este momento, cumpliendo con este objetivo, como les decía yo, que va a ser depurar. Ahora, si yo conjunto la conformación de la etapa intermedia, recordemos que está dividida en dos fases, una fase escrita y una fase oral. Aquí puede parecer que esto no es así si analizan exclusivamente el artículo 211 del Código Nacional. Si quieren, vayan para allá quienes nos están acompañando también en Facebook y quienes están aquí en Zoom. A ver, revisen su artículo 211 del Código Nacional y les quiero resaltar lo siguiente. Si ustedes observan la norma, van a ver que de acuerdo al artículo 211, la fracción segunda, es decir, la etapa intermedia, no tiene subdivisiones aparentemente, lo cual podría generar una contradicción al momento en el que yo les diga que está subdividida en dos fases. Sin embargo, si esto lo complementamos con el artículo 334, vayan para allá, 334, es donde entonces van a percibir que efectivamente tenemos estas dos fases que van a conformar la etapa de intermedia. Ahora, vamos a ver qué es lo que va a suceder dentro de estas dos fases, tanto dentro de la fase escrita como dentro de la fase oral, para conformar justo estos ejercicios de depuración. Miren, primero vamos a tener en tiempo la fase escrita y una vez que ha acontecido la fase escrita, vamos a tener la fase oral. Déjenme explicarles primero la fase escrita, porque creo que esa fase escrita ha generado mucha confusión en la práctica. Déjenme explicársela desde una perspectiva sumamente sencilla. Ya luego iremos complicándola, pero digamos que la fase escrita básicamente va a estar conformada por dos tópicos clave y que va a ser el primero, un intercambio de escritos entre las partes. Estos escritos van a permitir igualdad de condiciones, van a permitir que todas las partes tengamos la misma información y que eso nos permita tener luego esa igualdad de condiciones para debatir en la fase oral. Entonces les decía yo, dos cosas importantes en la fase escrita. La primera, un intercambio de escritos entre las partes y la segunda, un intercambio entre las partes de nuestra investigación, lo que conocemos como descubrimiento probatorio. De esta manera va a estar conformada la fase escrita. Eso es lo que principalmente sucede en ella. Y la fase oral va a estar conformada por la audiencia intermedia, donde realmente ya se van a llevar a cabo todos esos debates para llevar a cabo los ejercicios de depuración. Si yo veo toda esta conformación, diríamos entonces que la fase escrita va a comenzar con la presentación del escrito de acusación. Ahorita vamos a platicar del resto de los escritos para luego ir, una vez que ya llevamos a cabo todo este intercambio de información, a la fase oral, que es la audiencia intermedia, donde debatiremos ya en presencia, por supuesto, de un juez de control, todos estos ejercicios de depuración. En esa misma audiencia, al final, se va a dictar lo que conocemos como auto de apertura a juicio y una vez dictado este auto de apertura, concluye la etapa intermedia. Este auto de apertura luego será remitido al juez o tribunal de enjuiciamiento y yo lo veo como un manual, es como un manual de instrucciones porque eso es lo que le va a permitir al juez o tribunal de enjuiciamiento llevar a cabo el juicio. Ahí va a tener toda la información necesaria para poderlo desarrollar, habiendo pasado por la depuración en la etapa intermedia. Entonces, ya que platicamos de esta conformación genérica, vamos a platicar ahora un poquito de más detalles de qué pasa dentro de esta etapa y estas dos fases. A ver, primero, yo les decía, la etapa intermedia se trata de depurar, pero no les he dicho que depuramos. Depuramos tres cosas. Depuramos los hechos, depuramos el derecho y depuramos los medios de prueba. De eso se trata la etapa intermedia, de depurar hechos, derecho y medios de prueba. Es interesante porque si ustedes regresan de nueva cuenta al artículo 334, creo que este artículo tiene una definición un poquito acotada que realmente no es lo que estamos viviendo en la realidad, porque básicamente si van a ese 334, les habla de depuración de los medios de prueba y depuración de los hechos, pero insisto que se queda un poco corta
esta definición del 334 porque no habla de la depuración del derecho. Y vamos a ver que en la práctica realmente depuramos o podemos depurar también el derecho. De ahí que esta definición algunos la criticamos un poco porque consideramos que la etapa intermedia va un tanto más allá. Es decir, también podemos depurar el derecho. Así es que, si bien desde la perspectiva teórica, que luego se ha involucrado con la parte práctica, lo que decimos es, se depuran hechos, derecho y medios de prueba, y ahorita vamos a ir viendo cómo y con qué figuras es que vamos a llevar a cabo cada uno de estos ejercicios. Ahora, es muy importante que tengamos claro, yo les decía hace un ratito, que la etapa intermedia va a estar conformada en la fase escrita. Vamos a enfocarnos ya nada más a la fase escrita, en la presentación justo de 3 escritos. A ver, ¿cuáles van a ser esos escritos? Pueden ser 3, hay que resaltar. Primero, la etapa intermedia comienza con la presentación del escrito de acusación. Una vez que se presenta el escrito de acusación, que quien lo va a presentar es Ministerio Público, en estricto sentido y en el mundo de lo maravilloso, porque en algunas partes del país se cumple con esto y en otras no, al día siguiente nos deben de notificar a todas las partes la presentación del escrito de acusación. Una vez que esto sucede, al día siguiente empiezan a correr 3 días para la víctima u ofendido para que presente también su escrito. Pasados estos 3 días, empiezan a correr 10 días, que esos 10 días van a ser para la defensa y o el acusado para que también puedan presentar su escrito. De manera genérica, esta presentación de escrito se debe de hacer dentro de estos tiempos. Es muy importante que tengamos claro que estos son días hábiles. Entonces, pongamos un ejemplo y vamos a ver cómo abre la etapa intermedia y cómo empezamos a correr. A ver, y para esto me tengo que remitir un poquito a la etapa de investigación. Muy breve, se los prometo. Pensemos que la investigación se cerró este miércoles 11 de diciembre. Sabemos que en la etapa de investigación tenemos una audiencia inicial, que prácticamente lo último que se debate en la audiencia inicial es el plazo de cierre de investigación. Pensemos que el juez dio 2 meses y que esos 2 meses se cumplían el día de miércoles 11 de diciembre. Entonces, ayer se cerró la investigación. Bueno, hoy, jueves 12 de diciembre, sería el primer día con el que el Ministerio Público contaría para presentar su escrito de acusación. Sé que agarré una fecha difícil porque algunos poderes judiciales ya no trabajan desde mañana, otros siguen trabajando varios días más, pero quitemos el tema de las vacaciones, por favor. Entonces, pensemos que hoy jueves es su día 1, mañana viernes sería el 2, el lunes sería el día 3, martes 4, miércoles 5 y así sucesivamente. Entonces, Ministerio Público va a tener esos 15 días hábiles para presentar su escrito de acusación y este escrito es verdaderamente importante. Y además hay que decirlo, es un escrito que es verdaderamente complejo porque va a llevar un contenido muy grande donde, por ejemplo, entre otras cosas, va a ofrecer sus medios de prueba. Vamos, si me ayudan por ahí con su artículo 335 en el Código Nacional, cada uno de ustedes, por favor. Y de entrada, quiero que vean el contenido del artículo. Ya vieron que no es un contenido pequeño. El propio artículo, creo que hasta visiblemente es evidente la complejidad de este escrito que debe de presentar Ministerio Público. Y quiero resaltarles algún par de cosas que van a ser extremadamente importantes en la práctica. De entrada, vean, por ejemplo, la fracción tercera. A ver, les dice, el 335 les decía yo, el contenido del escrito de acusación. Y vean, por ejemplo, qué es lo que tiene que poner Ministerio Público en la fracción tercera. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Yo les pediría a todas las personas que nos están viendo que mediten por unos segundos a qué se parece esto. Esto que acabo de leer se parece a otra figura a la que nos enfrentamos con anterioridad. Y espero que la mayoría de ustedes estén pensando en la formulación de imputación. Si ustedes analizan esta definición, pues básicamente lo que está ahí, bien, nos dice aquí en el chat el licenciado Omar Vázquez, efectivamente es la formulación de imputación.
Y es que aquí se va a desprender algo sumamente importante que en la práctica no le estamos dando a veces la importancia necesaria. Para los que estuvieron la clase pasada con el juez Osorio, me contó que habían platicado un poquito de esto, que es el tema del principio de congruencia, coherencia o correlación. ¿Qué significa esto? El principio de congruencia básicamente es una cadenita que establece que el hecho por el cual se formuló imputación debe de ser el mismo hecho por el cual se vincula proceso, debe de ser el mismo hecho por el cual se acusa, es decir, el escrito del que estamos hablando, debe ser el mismo hecho que queda plasmado en el auto de apertura a juicio, el mismo hecho que va a juicio, el mismo hecho por el cual se dicta sentencia. Y me estoy quedando en primera instancia, porque claro, esto seguiría a apelación, amparo, hasta llegar incluso a la Corte Interamericana. Entonces, en este punto, básicamente, lo que el Ministerio Público debe de hacer es transcribir su formulación de imputación, que debe de haber sido el mismo hecho por el cual se vinculó y ahora se acusa. Este principio de congruencia, desde la perspectiva de la etapa intermedia, lo van a tener ustedes reconocido en el penúltimo párrafo de ese mismo artículo. Si están ustedes ahí en el 335, vean el penúltimo párrafo, donde ahí, si bien no le pone el nombre de principio de congruencia, vean la definición. Es muy evidente que se está refiriendo a él. ¿Ya lo vieron? 335, penúltimo párrafo. Y esto, claro, viene del 19 constitucional y esa cadenita empieza en el 316. Si revisan el 316, último y penúltimo párrafo, ahí van a encontrar esa primera parte de la cadena. El hecho por el cual se imputa es el hecho por el cual se debe de vincular y el proceso debe de seguir por el hecho en materia de la vinculación y así sucesivamente. Incluso sobre esto pueden encontrar varios criterios muy interesantes. Les doy un registro que les puede servir, que es el 2022 955, repito, 2022 955, donde justo habla de este principio de congruencia de la acusación al juicio, que el juicio debe de versar exclusivamente por los hechos que fueron materia de acusación. Y si quieren leer esto desde la perspectiva interamericana, yo les diría que quizá el caso más emblemático para analizar y entender principio de congruencia es el caso Fermín Ramírez contra Guatemala. El caso Fermín Ramírez contra Guatemala habla justo de esta invariabilidad de los hechos, de cómo estos hechos deben de ser exactamente los mismos en el desarrollo del procedimiento ordinario. Les pueden servir de manera muy específica los párrafos 6, 7 y 6, 8, pero de verdad les sugiero que los lean completo. Hay varios casos más de la Corte Interamericana, ¿eh? No es el único. El caso, por ejemplo, Barreto Leiva, que ya les puse el nombre en el chat porque los apellidos se pueden escribir de mil maneras, les puede servir. El caso Acosta Calderón contra Ecuador también les puede servir, pero para mí, sin duda alguna, el más interesante en este tópico es el caso Fermín Ramírez contra Guatemala. De verdad se lo sugiero de manera muy particular. Es un gran caso en este tema. Y también los invito a que en la práctica cuidemos muchísimo esto. Descuidamos mucho la parte fáctica. Es no tan poco frecuente ver formulaciones de imputación de hechos atípicos, acusaciones de hechos atípicos. Y lo que es peor, eso llega a juicio. Condiciones que no tienen características ni de modo, ni de tiempo, ni de lugar, que eso va directo para plantear un sobreseimiento, porque recuerden que de acuerdo a ese principio de congruencia, esos hechos no pueden variar de que se imputan para adelante. Eso afectaría el derecho a una defensa adecuada y desafortunadamente muchas veces sucede. Cuando te notifican la acusación y revisas el hecho ya está totalmente distinto al hecho por el cual se había imputado y vinculado y eso no debe de suceder. Bueno, ¿qué más conlleva el escrito de acusación? Evidentemente los nombres de las partes, que eso lo tienen en la fracción primera y segunda, el hecho por el cual se está acusando, pero ahora quiero llevarlos particularmente a las fracciones séptima, octava y décima. Una de las cuestiones más complejas de estos escritos que estamos observando es llevar a cabo el ofrecimiento de medios de prueba. Si ustedes observan la fracción séptima, octava y décima, les voy a dar un momentito si quieren para que la analicen.
séptima, octava y décima. Van a encontrar ahí una similitud y una diferencia muy importante. A ver, ¿cuál es la similitud? Que las tres hablan de ofrecimiento de medios de prueba. En los tres casos, en estas fracciones, vamos a llevar a cabo ese ofrecimiento de medios de prueba. Esa es la similitud, pero hay una diferencia sumamente relevante. La diferencia es que tiene que ver con finalidades diferentes. En la fracción séptima, vamos a ofrecer los medios de prueba que son para la audiencia de debate. Y para entender esto o explicar esto, mejor dicho, déjenme meterme un poquito en juicio. Si analizamos la etapa de juicio, vamos a ver que estamos frente a dos audiencias principales, la audiencia de debate y si hay un fallo condenatorio, se abre una segunda audiencia, que es la audiencia de individualización y reparación del daño. Si hubiera un fallo absolutorio, pues esta segunda audiencia ya no la tenemos porque evidentemente no se necesita, pues porque no hay nada que individualizar, no hay nada que reparar. Sin embargo, en el caso particular de que hubiera un fallo condenatorio, pues nos tenemos que hacer cargo de estos dos tópicos. Si esto lo vinculo con el escrito de acusación, los medios de prueba que el Ministerio Público ofrece en la fracción séptima son para la primera audiencia, es decir, para la audiencia conocida como audiencia de debate o audiencia también se le conoce de juicio. Y luego vamos a tener separado los medios de prueba que son para reparación y los medios de prueba que son para individualización. Tengan muchísimo cuidado con esto. Y voy a hablar primero de ministerios públicos, pero ojo, si son asesores jurídicos o son defensores, estas reglas por un tema de igualdad procesal nos van a aplicar idéntico para todos. A ver, cuando ofrecemos nuestros medios de prueba, es muy importante que hagamos esta separación en tres. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con pertinencia. Evidentemente, voy a poner un ejemplo muy específico, la factura de los gastos del hospital de la víctima, pues me van a servir para un objetivo muy particular. ¿Cuál va a ser? Un tema de reparación. No me van a servir para demostrar la existencia del hecho, del delito, perdón. No me van a servir para demostrar la responsabilidad. No me van a servir para un tema de individualización. Particularmente me van a servir para un tópico de reparación y solo lo debo de ofrecer para reparación. Les voy a poner otro ejemplo. Si estoy ofreciendo como medio de prueba al testigo que observó cómo el acusado le disparó en la cabeza a la víctima, pues me va a servir ¿para qué? Para la audiencia de debate. No me sirve para reparación, no me sirve para individualización. Es muy importante que tomemos mayor conciencia de esto a nivel nacional y que hagamos estas separaciones reales, porque el tremendo problema que tenemos en la práctica es que la mayoría de las partes copian y pegan y ofrecen exactamente los mismos medios de prueba para la audiencia de debate, para individualización y para reparación. Copian y pegan, o lo que es peor, ya ni copiamos y pegamos. Simple y sencillamente se ponen frases sacramentales de se ofrecen los mismos medios de prueba para reparación y para individualización. Y eso es lamentable porque no les va a servir de nada, porque esa información es impertinente, porque evidentemente, como les decía yo, pues me hablará de un tópico, pero no del otro. Pero ¿saben qué es lo otro que es lamentable? Que las partes no piden exclusión. Si la contraparte cometió ese tremendo error de copiar y pegar y ofrecer los mismos medios de prueba para los tres tópicos, tienen derechito la posibilidad de pedir que se excluyan esos medios de prueba y entonces podrán pedir esto en la audiencia, ya lo platicaremos en un momento, para que se excluyan por impertinentes. Así es que no corramos riesgos. Cuando ofrecen sus medios de prueba, hay que hacer claramente esta separación, establecer cuáles son para la audiencia de debate, cuáles para reparación y cuáles para individualización. Entonces, este es otro de los puntos más importantes del escrito de acusación. Ahí es donde vamos a ofrecer nuestros medios de prueba para que esta información entonces luego ya veremos cómo pueda llegar a juicio y tengamos con qué demostrar nuestra pretensión. Claro, este escrito de acusación lleva algunos otros elementos. Quise resaltarles los elementos que me parecen son los más importantes hasta este momento. Y entonces, como les decía yo,
Ministerio Público elabora este escrito dentro de esos 15 días, si es claro que quiere acusar y si es así, pues lo va a presentar ante la autoridad judicial. Consideremos que no es la única determinación que tiene Ministerio Público. Ministerio Público también puede optar por un sobreseimiento, puede optar por una suspensión del procedimiento ordinario, aunque claro, en la mayoría de los casos, Ministerio Público considera que tiene suficiente para una sentencia condenatoria, porque eso es lo que debe de analizar para este momento procesal. Si tiene suficiente para una sentencia condenatoria, acusa; si no, su determinación debería de ser distinta. Pensemos que en este caso considera que tiene elementos suficientes y entonces presenta este escrito de acusación dentro de esos 15 días con el contenido del artículo 335. Bien, ahora, antes de ir al siguiente punto, tengo algunas preguntas de las que voy a contestar de una vez antes de avanzar más. Me dicen, si MP varía los hechos de la formulación y vinculación en la acusación y la defensa no lo alega, el juez de control, al juez de control en la intermedia, el juez de control lo deja así en el auto de apertura. Bueno, lo que pasa es que el juez probablemente no va a tener elementos para notarlo. Puede ser que sea un juez diferente, puede ser que el juez simple y sencillamente no se dé cuenta, pero claro, aquí es muy importante que las partes seamos activas y lo analicemos con mucho cuidado. Desafortunadamente, y aquí le sugiero muchísimo leer a Marina Gascón. Marina Gascón insiste, y me parece que es además una insistencia súper real, que los abogados despreciamos mucho los hechos, descuidamos mucho la teoría del hecho y no le damos importancia muchas veces a la parte fáctica, cuando la parte fáctica es la base de todo. De ahí se va a desprender lo jurídico, de ahí se va a desprender lo probatorio. Entonces, el juzgador probablemente no lo note. Claro, si es el mismo juez de control, me parece que es una cuestión que el juez de control debería de vigilar incluso, pero es muy importante que las partes se lo hagan ver. Si el juez se llegara a dar cuenta, me parece que válidamente podría traer esta cuestión vía incidencia a la mesa. Y quizá les llame mucho la atención a varios de ustedes que esté hablando de eso. Probablemente estén pensando, oiga, eso transgrede el principio acusatorio, como Alberto Binder lo llama, o eso transgrede la separación de funciones. A ver, y creo que no está de más recordar aquí algo importante. Efectivamente, recordemos que nuestro sistema de justicia descansa en este principio acusatorio, es decir, en esta separación de funciones, y que esto significa, en otras palabras, que el juez no debe de convertirse en juez y parte, y que como regla general, nuestro sistema trabaja a la luz de lo que se denomina principio dispositivo. En otras palabras, que el juez es quien resuelve a solicitud de parte y que como regla general por sí mismo no puede traer un debate a la mesa. Sin embargo, eso tiene excepciones que deben de ser eso, verdaderamente excepcionales, que es cuando el juez observa una posible violación a derechos humanos. Si el juez llega a observar una posible violación a derechos humanos, entonces está en la posibilidad de por sí mismo traer un debate a la mesa y luego hacer eso, abrir debate para respetar inmediación, respetar contradicción, respetar igualdad procesal y luego proceder a resolver. A mí me parece claramente que si el juez notara que el hecho material de la acusación se está variando, pues sí hay una posible violación a derechos humanos y sería viable que él abriera una incidencia al respecto. Nunca me ha tocado verlo, pero creo que sería totalmente viable. Bien, me dice, otra pregunta, ¿qué tipo de pruebas ofrece el Ministerio Público para la individualización de la pena? Bueno, voy a modular un poquito su pregunta, maestro Mar Vázquez, y mejor le voy a poner, ¿qué tipo de pruebas, de medios de prueba debería ofrecer Ministerio Público para la individualización? Y les digo lo siguiente porque algo que yo noto es que desafortunadamente tenemos una muy mala práctica arraigada donde en la mayoría de los casos se ofrecen exactamente los mismos medios de prueba que para la audiencia de debate. Entonces, ¿qué medios de prueba podría ofrecer Ministerio Público o la víctima para un tema de individualización? Miren, yo siempre les sugiero para este tópico que vean el artículo 410, párrafo quinto. Si el artículo 410, párrafo quinto, le da parámetros a la autoridad judicial para individualizar la pena, pues entonces me está diciendo cuáles son los parámetros que yo puedo utilizar
para demostrar un tema de que se requiere, en este caso en particular, una pena mayor al mínimo. Entonces, esos son los parámetros. Habrá que ver qué material probatorio tengo para demostrar alguna de esas particularidades y que entonces eso me permita, por supuesto, pues ofrecer medios de prueba que sean pertinentes. Bien, tengo otra pregunta. ¿Puedo repetir los párrafos del caso Fermín Rodríguez? Claro que sí, es 6.7 y 6.8. Caso Fermín Ramírez, Fermín, me puso Rodríguez, es Ramírez. No sé si yo dije Ramírez hace rato, si es así, lo corrijo. Rodríguez contra Guatemala, principalmente párrafos 6, 7 y 6, 8. Pero les insisto, vale la pena leer el caso completo para que nos quede muy claro lo que significa el principio de congruencia. Tengo otra pregunta. Gracias, maestro Eric Fabián. Saludos. ¿Qué sucede si no se ofrece en el escrito de acusación prueba de reparación del daño y pretende ofrecerla posteriormente? Miren. Ahorita vamos a platicar muy poquito de eso por tiempo, pero les pongo una regla general. Es muy importante que los medios de prueba se oferten en tiempo y forma, es decir, dentro de estos 15 días en el escrito de acusación. Desafortunadamente, y sobre todo creo que con asesoría jurídica y defensa, nos ha costado mucho trabajo entender esta regla y es bastante frecuente ver que se ofrezcan los medios de prueba fuera de tiempo. Y aquí no hemos tenido un criterio uniforme todavía, sin embargo, vamos a tener dos criterios principalmente en la práctica. Jueces, que es el criterio que yo comparto sin duda alguna, que si el ofrecimiento de medios de prueba se hace fuera de tiempo, excluyen, que me parece que es lo correcto, y algunos operadores que sí lo llegan a admitir. No lo comparto, me parece que genera desigualdad procesal, pero bueno, sí tengan cuidado porque hoy la mayoría de los jueces, me parece, ya están excluyendo medios de prueba cuando se ofrecen tarde, así es que bajo esta regla le diría yo, no hay nada que hacer. Me dice, si lo alega la defensa, ¿puede corregir el hecho de audiencia, en audiencia intermedia? Bueno, ahí habría que ver hasta dónde y habría que ver cómo lo alega la defensa. Hasta dónde es, vaya, corregirlo significaría en su caso regresar al hecho como estaba plasmado desde el primer momento. Pero esto cuando son cuestiones, digamos, que se están modificando dentro de un hecho típico. Porque si se había imputado un hecho atípico, vinculado a proceso por un hecho atípico, y ahora se están agregando una gran cantidad o sí se están incluyendo condiciones de modo, tiempo y lugar, me parece que debe ser una cuestión básicamente de sobreseimiento, no así de permitir que haya esos cambios. Em, Creo yo que por estrategia la defensa debería dejar pasar la variación del hecho y alegarlo en juicio. Mire, nada más le voy a pedir algo, licenciada Anel, póngase por un momento en ese estadio procesal y yo le diría, ¿cómo lo va a alegar en juicio? Porque en juicio, para plantear esa modificación del hecho, tendría que hacerlo probablemente mediante una incidencia, demostrar que era distinto el hecho que se había imputado, que se había vinculado y que se acusó frente al que está llegando ahora a la autoapertura a juicio. Y es muy difícil demostrarlo porque recuerde que aquí ya estamos frente a jueces que no tuvieron conocimiento de nada de esto. Entonces, básicamente la forma tendría que hacerlo con una incidencia, con una prueba superveniente. Es muy complicado, pero muy, muy, muy complicado. Y pasa, a mí me ha tocado asuntos en los que al momento en el que tomamos ya el asunto para juicio, yo siempre soy muy cuidadosa de este tema. Les digo, a ver, revisen las audiencias anteriores, revisen la inicial, revisen la vinculación. Me dicen, oiga, es que imputaron un hecho súper diferente, vincularon por un hecho súper diferente y lo cambiaron en la acusación. Y el problema es que ahora estamos en juicio. ¿Y cómo demuestro en juicio la variación de ese hecho desde un inicio? Es sumamente complicado. Entonces yo les sugiero que no, que lo plantee desde la intermedia, que busque un sobreseimiento desde la intermedia porque eso le va a dar otra posibilidad de pelearlo y de debatirlo. Pudiera ser luego materia de juicio, sí, pero la verdad es que es mucho más complejo demostrarlo en juicio. Me dicen, en la prueba testimonial, buenas tardes, licenciado Tupac, saludos. ¿Dónde la ofrecen en cuanto a los hechos y a la identificación del acusado? Se puede solicitar la exclusión únicamente en cuanto a la identificación del acusado, conforme al 346, fracción cuarta, por no haber cumplido lo establecido en el artículo 111, último párrafo 277 y 321. A ver, pero entiendo, se le ofrece a la víctima para hablar del hecho y se le ofrece a la víctima también para reconocer al acusado. Y me dice que si se puede excluir porque no cumplió con el 211, último párrafo, pero ahí me hace un poquito de ruido, 211, último párrafo, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia
firme, no le veo mucho por dónde en ese punto. Luego me dice 277. No sé si se está refiriendo usted a un tema de reconocimiento, pero a ver. Creo que tendría que ver con a qué se refiere con identificación del acusado, porque ahí no forzosamente significa, si es lo que a lo mejor hacia donde lo quiere llevar usted, que hagamos esta típica pregunta de, ¿observa usted en esta sala a la persona que disparó el arma? O a lo mejor el ofrecimiento se refiere a cómo era la persona que disparó el arma, ¿no? Y que entonces me diga, pues era una persona de 1,80, el cabello lacio, corto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí habría que ver a qué se está refiriendo, si efectivamente en la entrevista existe alguna cuestión donde refiriera cómo es el acusado o si de plano intervino en una identificación. Habría que revisarlo a la luz de a qué se está refiriendo, porque ese término de identificación del acusado pueden entrar muchas cosas. Entonces, no me parece que forzosamente pudiera ser un tema de exclusión. Habría que revisarlo con mucho cuidado. Bueno, entonces, habiendo contestado las preguntas que estaban hasta ahora, vamos a regresar con qué más pasa en la fase escrita. Decíamos, se presenta primero este escrito de acusación, al día siguiente se notifica al resto de las partes la presentación del escrito de acusación y se corre traslado de ese escrito de acusación y aquí se nos notifica también algo más, la fecha de la audiencia intermedia. Habiendo llevado a cabo esta notificación, al día siguiente empiezan a correr 3 días para la víctima. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos que este lunes nos notificaron el escrito de acusación, entonces la víctima tendría martes, miércoles y jueves. Estos también son días hábiles, entonces tendría estos 3 días para presentar su escrito. ¿Qué lleva ese escrito? A ver, es muy importante aquí que uno, sepamos que este escrito evidentemente lo hacemos los asesores jurídicos porque pues son temas técnicos, temas jurídicos, pero quien lo debe de firmar es la víctima o ofendido. Asesores jurídicos, por favor, y no es que esté totalmente de acuerdo con esto, pero les quiero evitar un problema, no firmen este escrito ustedes. Vean el 338 primer párrafo, por favor, y vean que quien tiene derecho a hacer valer estas pretensiones es la víctima o ofendido. Entonces, dentro de este escrito, pueden ustedes hacer valer 4 cosas. La primera, constituirse en coadyuvante. ¿Qué significa constituirse en coadyuvante? Buscar que se respete igualdad procesal de ahí para adelante. 2, si están viendo el 338, establecer vicios de forma del escrito de acusación, solo de forma, no de fondo. Y ahí déjenme mencionar algo bien importante. Miren, una de las cosas que a mí me preocupa mucho que está pasando en las intermedias desde hace mucho tiempo es que queremos hacer pasar por corrección de vicios de forma absolutamente cualquier cosa. Sobre todo, ya que llegamos a la audiencia intermedia, queremos hacer pasar como corrección de vicio de forma, por ejemplo, ofrecer medios de prueba adicionales, modificar el hecho y cualquier cosa la queremos hacer pasar por vicio de forma. Lo que es peor, la contraparte a veces no lo pelea, lo deja pasar y allá es muy importante ver qué es forma y qué es fondo. Hay un amparo que creo que nos puede servir para ello, que es el amparo en revisión 274 diagonal 2020. Amparo en revisión 274 diagonal 2020 de la primera sala, que justo analiza qué es forma y qué es fondo del escrito de acusación. Y realmente cuando lo revisen van a ver que la forma lo acota de manera súper, súper particular. Entonces, insisto, tengamos cuidado porque estamos dejando pasar muchísimas cosas por corrección de vicios de forma que no son forma. Y ojo entonces con este amparo, repito, amparo en revisión 274 diagonal 2020 de la primera sala. Bueno, regreso entonces al escrito de la víctima. Tercero, en ese escrito la víctima también puede ofrecer medios de prueba. Ojo, quiero resaltar aquí 2 cosas muy importantes. La primera, medios de prueba para complementar. Les digo porque, a ver, aquí tenemos 2 problemas bien reales en la práctica. Problema 1, quien ofrece copia y pega los mismos medios de prueba del Ministerio Público básicamente y quien
simple y sencillamente se adhiere a los mismos medios de prueba del Ministerio Público o no ofrece ningún medio de prueba adicional, pero de manera inconsciente. A ver, la labor de la asesoría jurídica es bien compleja. Yo siempre he dicho que un asesor jurídico debe saber hacer la labor del Ministerio Público a la perfección y una vez que ya está ahí sentado en la audiencia o en este caso que está elaborando el escrito, básicamente debe de revisar con lupa el trabajo del Ministerio Público y darse cuenta, por ejemplo, Ministerio Público se equivocó y ofreció mal a un testigo. Entonces, ¿qué hago? Lo ofrezco yo. Ministerio Público, un error muy frecuente. En lugar de ofrecer audios o videos, ofrecen el disco duro o el USB y entonces me doy cuenta de ello y entonces ofrezco lo correcto. Me doy cuenta que a lo mejor al Ministerio Público le faltó ofrecer un perito que es súper importante. ¿Qué hago? Ofrezco al perito. Entonces, la labor del asesor jurídico en este caso, y vean la palabra tan importante que usa el 338 fracción tercera, medios de prueba que estime necesarios para complementar. Esa es la labor cuando ofrezco los medios de prueba, complementar el ofrecimiento de medios de prueba de Ministerio Público. Y finalmente, ¿qué otra cosa puedo hacer? Solicitar el pago de reparación y cuantificar el monto de reparación. Y aquí déjenme subrayar otra cosa muy importante. A ver, es aquí esencial que ministerios públicos y asesores jurídicos seamos mucho más activos con el tema de reparación integral. Pero esto, claro, desde la etapa de investigación. Yo veo que nos preocupamos mucho por una sentencia condenatoria, por el tema de la responsabilidad, por demostrar existencia del delito, pero casi no nos preocupamos por el tema de los montos de la reparación integral y casi no se hace investigación en ese aspecto y por lo tanto, cuando llegamos a este momento procesal, no se ofrecen los medios de prueba para el tema de reparación integral. Tenemos que ser más responsables con ese trabajo porque finalmente es un trabajo del asesor y del Ministerio Público para investigar lo necesario, ofrecer los medios de prueba necesarios para una reparación integral y cuantificarla. Hemos tomado una costumbre, creo que muy lamentable en el país, no digo que todos, pero sí creo que una enorme cantidad de ministerios públicos y asesores jurídicos, donde nada más ponen una frasecita sacramental. Solicitamos se condene de manera genérica a la reparación integral. Y no nos damos cuenta que efectivamente el Código Nacional habla de esta posibilidad, pero bajo un supuesto súper acotado. Si ustedes revisan el párrafo cuarto del artículo 406, repito, párrafo cuarto del artículo 406 del Código Nacional, efectivamente establece, en juicio nos pueden condenar de manera genérica el tema de reparación, pero en casos muy específicos, en casos en los que sí hubo material probatorio, y por alguna razón particular, el material probatorio no permite establecer con certeza el monto. Entonces, nos pueden efectivamente condenar a un tema de reparación integral de manera genérica, pero no cuando la asesoría jurídica hizo nada, cuando el Ministerio Público no hizo nada. Y ojo, porque ahí creo que no se está cumpliendo con el deber ser. Entonces, la víctima o ofendido podrá presentar su escrito donde podrá hacer valer estas cuatro pretensiones, puede hacer valer nada más alguna de ellas, probablemente no quiera hacer valer ninguna de ellas, es su derecho. Y entonces, dentro de esos 3 días que también son hábiles, presentar este escrito. Lo último importante, que hace rato dije que les iba a decir dos cosas importantes en el tema de ofrecimiento de medios de prueba y solamente les dije una, quería dejar la otra al final porque tiene que ver con el escrito en sí, es que demos lectura con mucho cuidado al 339 primer párrafo. Algo que me llama muchísimo la atención de los escritos de algunos asesores, no digo que de todos, pero sí de algunos, es que cuando veo sus escritos que presentan a la luz del 338, simple y sencillamente lo que hacen es copiar y pegar el escrito del Ministerio Público. Básicamente, ese es su escrito, copian y pegan la acusación y así lo presentan. Y es muy curioso porque si le preguntamos a esos asesores, oye, ¿por qué copias y pegas el escrito de acusación y presentas lo mismo? Y lo peor es que te dicen, es que el Código Nacional lo dice. ¿Ah, sí, en dónde? En el 339 primer párrafo. Pero ojo, no resaltamos la parte que dice en lo conducente. El 339 primer párrafo no significa que para presentar este escrito debemos de copiar y pegar el escrito de acusación. Lo que significa es que en aquello
que tiene similitud, tenemos que seguir las mismas reglas. ¿Y qué es lo único que tiene similitud? El ofrecimiento de medios de prueba. Entonces, cuando ofrezcan sus medios de prueba, tienen que seguir las mismas reglas que están establecidas para Ministerio Público, que ahorita voy a ver cuáles son. Una ya se las expliqué, separar en tres, los que son para la audiencia de debate, los que son para reparación y los que son para individualización. Así es que no tenemos por qué copiar y pegar el escrito del Ministerio Público, sino simple y sencillamente, en lo que es idéntico, seguir las mismas reglas. Bueno, entonces recapitulo. Se cierra la investigación, siguientes 15 días hábiles, Ministerio Público los tiene para presentar su escrito, siguiente día nos notifican a todas las partes, luego empiezan a correr 3 días para la víctima o ofendido para hacer valer sus pretensiones y luego de pasados estos 3 días empiezan a correr 10 días. Esos 10 días van a ser para la defensa y el acusado, donde también puede hacer valer sus pretensiones. Y esto nos va a llevar ahora al artículo 340. También son 10 días hábiles. ¿Qué puede hacer valer ahí el acusado y o la defensa? También 4 cosas. Primero, señalar vicios de forma, también solamente de forma. Los de fondo ya serán materia de debate en el juicio. 2, ofrecer también medios de prueba. Ojo, defensores, sigan las mismas reglas de ofrecimiento de medios de prueba que ahorita voy a ver. Tengan especial cuidado porque de pronto hemos entrado en una dinámica en algunas partes del país donde esas reglas para ofrecer medios de prueba las está siguiendo MP, las está siguiendo asesoría jurídica, pero la defensa no. Y la defensa está diciendo, es que el Código Nacional no me dice a la letra que tengo que seguir esas mismas reglas. Y la verdad es que no lo comparto. Efectivamente, a la letra no dice que tenga que seguir esas mismas reglas. Ahorita las vamos a ver, 335 último párrafo, y sí, ahí dice víctima, Ministerio Público o ofendido, no dice acusado y defensa, pero no podemos olvidar que la norma no puede ser interpretada de manera aislado, un artículo con otro. Si interpretamos la norma de manera conjunta, tenemos un principio de igualdad procesal. Entonces, esos medios de prueba, por un tema de igualdad procesal, debemos de seguir todas las partes las mismas reglas para ofrecerlos. Ojo, porque ese criterio de pronto en algunas partes del país empezó a crecer de decir, yo defensa no tengo por qué seguir esas reglas y honestamente me parece muy riesgoso. No permite generar igualdad procesal para debatir en la audiencia intermedia y puede eso ser razón para que les excluyan sus medios de prueba. Aunado a ello, hay un criterio que no es de la primera sala, puede ser un criterio orientador, pero que creo que es un criterio fabuloso. Les voy a dar el número de registro 2023 623. Repito, 2023 623, que justo habla de esto que estamos conversando, es decir, habla básicamente de cuestiones específicas sobre esa igualdad procesal a la que nos debemos de enfrentar y es muy interesante porque además es un criterio que va a abarcar muchos momentos procesales. Básicamente establece que las reglas para generar actos de investigación, para ofrecer medios de prueba, deben de ser las mismas para todas las partes por un tema de igualdad procesal y que si no seguimos estas reglas, básicamente puede ser un tema de exclusión. Así es que tengan por favor muchísimo cuidado con esto para que de esta manera podamos caminar sin ningún problema. Así es que esa es una de las primeras cosas sumamente importantes que van a suceder en la fase escrita. Quisiera yo recalcar que uno de los tópicos más complejos y más importantes de estos 3 escritos es que dentro de ello va efectivamente a llevarse el ofrecimiento de los medios de prueba. Es muy importante que este ofrecimiento de medios de prueba esté hecho en tiempo y forma, porque de no ser así, el riesgo que pueden tener es que cuando lleguen a la audiencia intermedia les excluyan sus medios de prueba por no haberse cubierto esto, lo cual significaría que ya decíamos, los medios de prueba de la Fiscalía se ofrecen en el escrito de acusación, los de la víctima en el escrito del 338 y los de la parte acusada y la defensa en el escrito del 340. Teniendo estos 15 días,
3 días y 10 días. Y por cierto, déjenme hacer un comentario al margen. Por favor, no le llamen asesores y defensores estos escritos contestación de acusación. Veo que muchísimos le llaman de esa manera contestación de acusación y realmente no, la acusación no se contesta. Es un término que hemos jalado como en la jerga, que es inmensamente incorrecto. Y siempre que digo esto, alguien me pregunta, ¿y entonces cómo le pongo a mi escrito? Miren, muy sencillo. Vamos al código. Vean la primera línea del 338, por favor. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo le van a poner a su escrito? Coadyuvancia en la acusación. Ahora, vayan al 340, por favor, primer línea. ¿Ya vieron cómo le vamos a llamar al escrito de la defensa del acusado? Actuación del imputado, que debería ser acusado en la fase escrita de la etapa intermedia. Entonces, dentro de estos escritos vamos a llevar a cabo el ofrecimiento de nuestros medios de prueba y vamos a platicar ahora algunas pequeñas reglas de cómo llevar a cabo el ofrecimiento. Voy a hablar de esto, tenemos, bueno, 2 horas para hablar de intermedia. Este tema solito, ofrecimiento de medios de prueba, nos daría para estas 2 horas solito y más. Así es que voy a establecer algunos puntos medulares de cómo debemos de ofrecer medios de prueba. A ver, lo primero, ¿qué se ofrecen medios de prueba? Y eso nos llevaría a una pregunta inicial. ¿Qué es un medio de prueba? Tengan mucho cuidado porque en este país yo les digo que a todo le decimos dato de prueba y luego mezclamos mucho la diferencia entre un dato de prueba, un medio de prueba, un registro, antecedente de investigación, pruebas de la perspectiva formal, material, medio de convicción, etcétera, ¿no? Todos estos términos que tenemos. Entonces, a ver, ¿qué es un medio de prueba? El medio de prueba es la fuente de la información. Y ahí quiero resaltarlo de manera sumamente clara porque, insisto, uno de los errores más frecuentes que se tiene es que se oferta algo que no es un medio de prueba. A ver, el medio de prueba, les decía yo, es la fuente de la información. En otras palabras, lo que debemos de ofrecer es el testigo, el perito, el policía, el contrato, el acta de nacimiento, el arma de fuego, el cuchillo. Ese es el medio de prueba. El medio de prueba es la fuente de la información. Ojo, porque el típico error que se sigue cometiendo hoy en día es que se ofrece la entrevista o el informe del policía o el dictamen del perito. Eso no es medio de prueba. El medio de prueba, insisto, es el perito, el testigo, el policía. Seguimos muy aferrados a lo escrito y yo veo que ya lo estamos entendiendo con el testigo, más o menos con el policía, pero con lo que seguimos aferrados es con los peritos y mucha gente sigue ofreciendo el perito y el dictamen o lo que es peor, el dictamen. Y la pregunta que frecuentemente me hacen cuando hablo de esto es que me dicen, pero es que ¿cómo no va a ir el dictamen a juicio? Y entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar? Bueno, muy sencillo. La pregunta es, ¿cómo va a conocer un juez esa información? Pues por medio del perito. Y fíjense lo aferrados que seguimos al papel. Decimos, no, no, pero es que tiene que ir el dictamen. Pero tenemos algo mejor que el dictamen. Tenemos a la persona que tuvo contacto con el objeto, que tiene los conocimientos en esa arte, técnica, oficio, y que además tuvo enfrente el objeto, lo analizó, que tiene el conocimiento necesario para arribar a conclusiones, etcétera. ¿Qué prefiero? ¿El papelito que esta persona escribió o a esta persona? Vean cómo no tiene absolutamente ninguna lógica estar preocupados porque el dictamen vaya cuando voy a llevar a la persona que elaboró el dictamen. Incluso el propio Código Nacional tiene prohibición expresa al respecto. Si una de las partes ofreciera el dictamen, este debe de ser excluido en la audiencia intermedia. Vean el artículo 385 del Código Nacional. Ahí es muy claro que existe prohibición expresa de que se incorporen los registros de la carpeta de investigación. Entonces, por favor, no, a ver, damos un segundo, se nos abrió por ahí un micrófono, nada más déjenme lo bloqueo. Les decía yo, así es que por favor,
no vayan a ofrecer el dictamen, ni la entrevista, ni el informe. Se ofrece al perito, al testigo, al policía. El medio de prueba, la fuente de la información son ellos y tampoco tienen que ofrecer a ambos. Van a ofrecer al policía para que hable de aquellas cuestiones que le constan, por ejemplo, de la detención, y no sirve de nada el papelito. Ahí viene el policía que va a ser mejor que ello porque el papelito pues no es otra cosa más que una constancia de lo que ese policía le consta. Ahora, para ofrecer medios de prueba, el artículo 335 del Código Nacional nos va a dar algunas reglas. Si bien este artículo, lo cual genera mucho debate en la práctica, tiene algunas lagunas, porque si lo ven, repito, 335, último párrafo, quiero dejar claro, es el único párrafo de todo el Código Nacional que habla de reglas de ofrecimiento de medios de prueba. Y lo resalto porque muchas veces en la práctica queremos agregar requisitos adicionales que el código no contempla, que la norma ni siquiera tiene. Entonces, 335, último párrafo, el único artículo del Código Nacional que tiene reglas para ofrecer medios de prueba. Y vean cómo aquí les decía yo, tiene una laguna porque solo me da reglas para ofrecer la prueba testimonial y la prueba pericial y no me da reglas para ofrecer la prueba documental y material, lo cual trae muchos conflictos en la práctica. Entonces, ofrecimiento de medios de prueba, 3 requisitos: el nombre y apellido de la persona, el domicilio, residencia y modo de localizarlo, los cuales los primeros 2 puntos son muy fáciles, y la parte bien complicada, los puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio. Es muy importante que aquí, cuando ofrezcan los medios de prueba, cumplan con estos requisitos, cumplan con estos 3 y ya. Porque miren, aquí tenemos varios problemas. Uno, operadores que no están cumpliendo con estos 3 requisitos, operadores que están agregando requisitos extra que nada tienen que estar haciendo aquí, y lo que es peor, que en audiencias te están exigiendo que se cumplan requisitos procesales que el Código Nacional no pide. Entonces, a ver, sugerencia: cuando ofrezcan sus medios de prueba, aparte de estas 3 separaciones que ya platicamos, es decir, los que son para la audiencia de debate, los que son para reparación y los que son para individualización, dentro de cada punto les sugiero que sigan este orden. Ofrezcan primero su prueba testimonial, luego su prueba pericial, luego la documental, después la material y finalmente otros medios de prueba. Les sugiero que lo hagan en ese orden. No lo tienen que hacer así. Si lo hacen en un orden distinto, no pasa nada, pero les sugiero que lo hagan en este orden porque es el orden que el Código Nacional sigue cuando habla de la prueba y es el orden que la mayoría estamos ya acostumbrados a seguir, y eso pues ayuda para el desarrollo de la audiencia. Así es que seguimos ese orden y luego, por ejemplo, cuando ofrecemos la prueba testimonial, 1, María Pérez González, quien puede ser localizada en el domicilio Amores 25 de la Colonia Centro de esta ciudad de Puebla, y cuyo interrogatorio versará sobre. Bueno, ese es el punto difícil: cómo redactar esos puntos. Y déjenme darles algunas reglas de lo que no deben de hacer. Primer regla, que es un extremo: cuestiones absolutas que no dicen nada, o cuestiones genéricas, mejor dicho, que no dicen nada, y que esto lo hacemos muchísimo en todo el país. Ejemplo: María Pérez, quien puede ser localizada en el domicilio tal y cuyo interrogatorio versará sobre cuestiones anteriores, posteriores y coetáneas al hecho. Y eso, si se dan cuenta, lo hacemos en la mayoría del país. Y yo les diría, ¿y eso qué? Porque imagínense, el que una persona venga a hablar de cuestiones anteriores, posteriores y coetáneas al hecho, pues yo les preguntaría, ¿qué no cabe ahí? Es que cabe la vida completa de la persona. ¿Y eso en qué me ayuda? A debatir pertinencia, no sobreabundancia. La verdad es que en nada. Ahorca al oferente de la prueba si es que la contraparte lo plantea bien para un tema de exclusión en la audiencia. Y eso además genera total falta de certeza jurídica, porque el que venga a hablar una persona de cuestiones anteriores, posteriores y coetáneas al hecho, pues Dios sabrá de qué va a hablar. Pero fíjense además un punto importante: ¿de qué no va a venir a hablar? Del hecho. Ojo, este no es un tema menor, porque déjenme darles una regla. El ofrecimiento del medio de prueba limita la admisión del medio de prueba, y la admisión del medio de prueba limita
el interrogatorio. Y esa es una regla que a veces descuidamos mucho en la práctica. Es decir, si yo ofrezco, perdón, a mi testigo para hablar de 4 cosas y me lo admiten para hablar de estas 4 cosas, que también puede haber una exclusión parcial, pensemos que no es así, el interrogatorio cuando yo llegue a juicio, solo le puedo preguntar de estas 4 cosas. El contra es otra cosa, ¿eh? No entremos ahí. Entonces, si yo me equivoco y ese testigo me sirve para hablar de 6 tópicos y yo solamente lo ofrezco para hablar de 4, cuando llegue a juicio y le quiera preguntar sobre alguno de los otros 2, si la contraparte es buena, lo va a objetar, el tribunal verificará el auto de apertura y dirá, efectivamente, a él no se le admitió para hablar de este tópico, al lugar la objeción y adiós información. Así es que redactar estos puntos no es cualquier cosa y por favor veamos qué hacer y qué no hacer. Uno les decía, estas frases genéricas por favor no la hagamos. El otro extremo, quien lo hace totalmente específico, por ejemplo, cuyo interrogatorio versará sobre a quién detuvo, cómo detuvo, por qué lo detuvo, a qué hora lo detuvo, qué hizo inmediatamente después de haberlo detenido. Tampoco tienen que hacer esto. Este es otro extremo, hacerlo súper, súper específico. Esto puede ser incluso riesgoso porque entre tanta especificidad se les puede ir algún detalle y luego traerles problemas en juicio. ¿Qué tenemos que hacer? Un punto medio y redactar estos puntos, como yo les digo siempre, de manera genérica, pero a la vez específica. ¿Qué significa eso? Genérica de tal manera que todos esos pequeños detalles tengan cabida aquí, pero específica de tal forma que la contraparte tenga claro de qué va a venir a hablar esa persona. Ejemplo, cuyo interrogatorio versará sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar de la detención del hoy acusado, así como y el resto de puntos sobre los cuales yo lo quiero ofrecer. Esta frase, si se dan cuenta, es genérica pero específica. Genérica porque todo lo que tendrá que ver con la detención tiene cabida aquí, pero a la vez es específica porque queda claro de qué va a venir a hablar. Entonces, esos puntos tengan especial cuidado con cómo van a ofrecer sus medios de prueba, porque esto les va a permitir, sin duda alguna, luego tener buenas razones para buscar defender que les admitan sus medios de prueba en la intermedia o todo lo contrario. Ahí nos ahorcamos para que nos lo puedan excluir. Por último, en ese puntito quiero mencionar algo. A ver, otro terrible problema que estoy viendo en algunas partes del país y que me parece que a veces está llegando a suceder es que en ciertas partes se hace, en ciertas partes no. Yo lo empecé a ver sobre todo en materia federal, pero ahora veo que estamos como, se está como copiando un poco en materia local. Es que muchas veces se ofrece el medio de prueba y se está agregando un parrafito que es chistoso porque no dice nada. Es un parrafito donde básicamente se ponen frases sacramentales, como por ejemplo, y ese medio de prueba es lícito, pertinente, útil, conducente y no sé qué más rollo le echan ahí. Por lo tanto, solicitamos ser admitido toda vez que, y ese parrafito se copia y se pega en el ofrecimiento de todos los medios de prueba. A ver, ese párrafo en el derecho mexicano no es necesario. Y ojo, porque muchos operadores lo están poniendo y a mí ya me ha tocado hasta audiencias que la contraparte pelea que como no puse ese párrafo sacramental que dice nada, porque en el fondo es lo que dice nada, me quieran excluir mis medios de prueba. A lo que, por cierto, mi admiración porque un excelente juez ese día y básicamente le dijo a la contraparte, ese párrafo ni siquiera tiene por qué ponerlo usted y menos venga a pedirme que se excluya porque la contraparte no hizo algo que usted hace que no tiene que hacer. Pero déjenme contarles ¿de dónde lo hemos sacado? Miren, cuando se habla de admisión y exclusión de medios de prueba, vamos a encontrar 2 corrientes latinoamericanas. Corriente uno, yo asumo que tú, oferente, estás haciendo bien tu trabajo y como regla general te voy a admitir todos tus medios de prueba, salvo que la contraparte demuestre una causal de exclusión. Corriente uno. Perdón, ¿y quién tiene la carga de la prueba? Quien pide exclusión. Corriente 2. Aquí lo que hacemos es que el oferente de la prueba tiene la carga de demostrar que su medio de prueba es pertinente, útil, lícito, etcétera. Y entonces tiene que demostrar en el ofrecimiento esto. Yo les diría, ¿bajo qué corriente trabaja el Código Nacional? Bajo la primera.
La norma de Panamá, por poner un ejemplo, de la redacción de la intermedia, se percibe que sigue esta corriente y la dinámica entonces sería otra. Pero en la corriente mexicana, no tengo por qué poner eso. El Código Nacional establece esos únicos requisitos para ofrecer medios de prueba y ese párrafo que muchos están empezando a agregar de conducencia, que además yo no sé dónde sacamos la conducencia, por cierto, pertinencia, etcétera, etcétera, que además, insisto, si lo analizan a profundidad, es un párrafo que no dice absolutamente nada más que frases sacramentales, fórmulas mágicas, entonces no es necesario. Bueno, por lo tanto, fase escrita de la etapa intermedia, dos cosas muy importantes que vamos a hacer. La primera, llevar a cabo el ofrecimiento de medios de prueba. Dentro de esta misma fase escrita, voy a hacer otra cosa a la par, que es muy importante, que es entregar el descubrimiento probatorio. Este descubrimiento probatorio se va a llevar de la mano de lo que establece el artículo 337 y no es otra cosa más que correr traslado entre las partes de nuestra investigación. Eso nos permite llegar a la audiencia intermedia con igualdad procesal porque este descubrimiento probatorio se debe de hacer básicamente en los mismos tiempos de los escritos que acabo de comentar a más tardar. Es decir, el descubrimiento probatorio de la víctima a más tardar se debe de entregar en estos mismos 3 días que presentó su escrito y la defensa, su descubrimiento probatorio a más tardar, lo debe de entregar dentro de estos mismos 10 días que tiene para presentar su escrito. Es el último momento, porque también puede ser que por alguna razón estratégica la víctima o la defensa haya estado agregando esta información con anterioridad a la carpeta y la información ya esté ahí, pero este es el último momento para hacerlo. La víctima y el acusado, defensa, no tiene que entregar toda su investigación, sino solamente aquello que pretende llevar a juicio. Es decir, voy a poner un ejemplo. A lo mejor como defensa interrogamos a 5 testigos, pero de estos 5 testigos, 2 de ellos no me sirven para nada y entonces no los voy a ofrecer como medio de prueba. Bueno, las entrevistas de estos 2 testigos no tengo por qué entregarlas, solamente a las otras 3. Y por último, de la fase escrita. Los escritos se presentan ante autoridad judicial, el descubrimiento probatorio se presenta ante Ministerio Público y el resto de las partes somos responsables de ir a recoger nuestro descubrimiento probatorio ahí con Ministerio Público. Ojo, porque un error muy frecuente que cometen muchos abogados es que el descubrimiento probatorio también se lo entregan ante juez de control. Eso no es correcto. El descubrimiento probatorio forzosamente se tiene que entregar entre las partes. Recordemos que en un sistema acusatorio los jueces nunca deben de tener acceso ni contacto directo con la investigación. Entonces, su descubrimiento probatorio no lo entreguen ante autoridad judicial, por favor, se debe de entregar ante MP y a su vez las partes debemos de irlo a recoger con Ministerio Público. Bueno, esto es lo que primordialmente acontece en la fase escrita y vamos a ir ahora a ver qué es lo que debe de pasar dentro de la audiencia oral. La audiencia oral, conocida o la audiencia, mejor dicho, porque audiencia oral es pleonasmo, perdón, la audiencia es justo la parte oral de la etapa intermedia y se va a conformar por lo que conocemos como audiencia intermedia. Antes de ir para allá, tengo aquí un par de preguntas, entonces voy a contestarlas primero antes de cambiar, digamos, de subtema. Me preguntan, ¿qué pasa si la fecha de audiencia intermedia es al 9.º día de los 10 para presentar escrito? A ver, eso solo puede estar sucediendo porque hubo un mal conteo al momento de fijar la fecha de la audiencia intermedia o porque las notificaciones no se hicieron en tiempo. Si es por cualquiera de estas cosas, yo les sugiero que días antes de la audiencia ingresen un escrito informándole esto al juez de control. Algo debe de haber pasado en el inter y el juez de control evidentemente no ha notado esto. Entonces, ingresar un escrito informándole su señoría los 10 días que tiene la defensa, de acuerdo al artículo 340, vencerían posterior al día de la audiencia intermedia, pidiendo por lo tanto que se reprograme. Hay que establecer bien ahí qué fue lo que pasó, pero insisto, seguramente hubo algún tema con retraso de notificaciones y simple y sencillamente a mí ya me ha pasado, me ha pasado una vez nada más, se le informó a la jueza y modificó la fecha de la intermedia.
Gracias, le están pidiendo ahí el amparo, ya lo compartieron. ¿Cómo se podría debatir lo de anteriores, posteriores y coetáneos al hecho? Muy fácil. A ver, hay dos cuestiones. Una cuestión es que quien usa esa metodología para ofrecer los medios de prueba, copia y pega, y todos sus medios de prueba están ofertados de la misma manera, y eso pueden plantearlo desde una solicitud por exclusión en razón de sobreabundancia. Yo eso le llamo sobreabundancia visual, porque nada más de ver el escrito, todos los medios de prueba están ofertados igualititito y eso nos lleva a un tema de prueba sobreabundante. Lo otro lo pueden pelear por exclusión, por ilicitud, por violación a derechos humanos, porque eso genera falta de certeza jurídica al, evidentemente, pues no tener de ninguna manera preciso y sobre qué va a hablar ese medio de prueba, y al no tener preciso sobre qué va a hablar, pues yo no puedo preparar mi proceso de defensa, ¿no? Yo no puedo ofrecer un medio de prueba de algo que no tengo claro de qué va a venir a hablar, y eso afecta el derecho a una defensa adecuada. Entonces, desde esas dos perspectivas puede pedir exclusión. Em, ¿Hasta qué momento tenemos para hacer ese descubrimiento? Justo el límite que les decía yo, estos mismos 3 y 10 días que tenemos para presentar en los escritos es el mismo límite para el descubrimiento probatorio. Estos 3 días son para presentar mi escrito como asesoría, bueno, como víctima o ofendido, y presentar mi descubrimiento probatorio. Y estos 10 días que tiene la defensa acusada para presentar su escrito son los mismos 10 días que tiene para presentar su descubrimiento probatorio. Yo siempre les digo, esto corre a la par. Son esos mismos días. Solo recuerden que el escrito se entrega ante MP y el descubrimiento perdón, el escrito ante juez y el descubrimiento probatorio ante Ministerio Público. El fundamento 337. El 337 ahí tienen establecido que son esos 3 y 10 días, así es que ese es el último momento. Quiero invitarlos de verdad de manera insistente a que lo hagamos en esos días. Yo no sé por qué nos ha costado mucho trabajo entender esto a los asesores y defensores, y muchos llegan con el descubrimiento probatorio al cuarto para la hora y lo entregan en la audiencia. Y esto es extremadamente riesgoso. Hay algunos jueces que lo están permitiendo, pero hoy la mayoría los están excluyendo. Y con justa razón, genera un tema de desigualdad procesal, de ventajas indebidas. Entonces, no corran esos riesgos, entréguenlos por favor en tiempo y forma para que no vayan a poner en riesgo a su víctima o acusado de dejarlo sin ese material probatorio por haberlo hecho de manera tardía. Bueno, habiendo contestado las preguntas que tenía, entonces, ahora sí, vamos a la audiencia intermedia. La audiencia intermedia realmente va a ser el momento en el que ya materialmente se va a llevar a cabo la depuración de los hechos, el derecho y los medios de prueba. Y estos ejercicios de depuración se van a hacer por medio de las figuras que están observando ustedes en la diapositiva. Los hechos se depuran por medio de la figura de los acuerdos probatorios, el derecho por lo que conocemos como incidencias o incidencias de previo y especial pronunciamiento, y finalmente los medios de prueba por el debate que vamos a tener de admisión y exclusión. La audiencia intermedia, una de las primeras complejidades que tiene es que cada juez la lleva de manera diferente. A diferencia de la audiencia inicial, que por ejemplo tiene muy establecido, primero debatimos esto, luego esto, la audiencia intermedia no. Así es que la primera sugerencia que yo les hago para las intermedias es que vayan teniendo mucho cuidado en qué es lo que el juez nos va pidiendo. Porque hay jueces, por ejemplo, que al inicio primero debaten una cosa, luego otra, primero te piden cierta información, más o menos, la dividen. Entonces, aquí mi sugerencia es: escuchen con mucho cuidado qué es lo que el juez les va pidiendo para que debatamos exclusivamente lo que el juez nos está pidiendo. Y yo incluso les sugiero que si en algún momento no tienen como muy claro qué es lo que el juez está pidiendo, le pregunten: su señoría, ¿desea en este momento que le aporte esto o también esto otro? Para que de esa manera podamos tener claridad de qué es lo que debemos de hacer. De todos modos, yo les hice una propuesta de desarrollo y conducción de la audiencia intermedia, pero sí les quiero dejar muy claro que aquí
ya estando ahí en la práctica, podemos tener algunas claras diferencias. Bueno, vamos a llegar a la audiencia en la fecha y hora citada, como cualquier audiencia, en la sala donde nos manifestaron que sería la audiencia, quienes tenemos que estar presentes. De acuerdo al Código Nacional, tenemos que estar presentes en la audiencia, por supuesto, el juez de control y desde la perspectiva de las partes, Ministerio Público y Defensa. Es muy particular porque el Código Nacional no requiere la presencia del acusado para esta audiencia, aunque para ser honesta, difícilmente un juez lleva a cabo esta audiencia sin presencia del acusado. Es una audiencia muy importante donde se analizan muchísimas cuestiones y lo deseable es que mejor esté presente para poder llevar a cabo todos estos debates. Así es que, usualmente, si no está, no se va a llevar a cabo. Pero además no olviden algo, defensores. Si bien la presencia del acusado no es un requisito de procedibilidad para poder desarrollar esta audiencia, lo cierto es que él estuvo debidamente citado y recuerden que audiencia que esté debidamente citado y no demuestre su incomparecencia es una causa suficiente para que se decrete la sustracción de la acción de la justicia, se pida orden de aprehensión, etc., etc., y no queremos eso. Entonces, aquí, claro, lo ideal es que esté presente y además, como estuvo debidamente citado, pues debe estarlo, salvo que exista alguna razón justificable para que no esté. Entonces, llegamos todas las partes que debemos de estar presentes a la audiencia. El juez de control decreta la apertura, verifica que estemos presentes las partes necesarias, verifica si hubo algún problema con alguna notificación y luego de ello es muy importante que el juez fomente, y quiero resaltar la palabra fomente, el uso de soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Yo les decía algo hace ratito, que nuestro sistema está hecho para que a juicio llegue lo menos posible. Entonces, aquí es muy importante que el juez fomente el uso de estas figuras. Aquí usualmente nos va a preguntar si ya platicamos sobre la probabilidad de resolver el conflicto de alguna manera diferente. Muchas veces, a decir verdad, ya hasta llevamos ahí listo nuestro argumento para plantear una solución alterna o un procedimiento abreviado y muchísimas intermedias, la mayoría de hecho de las intermedias en este momento se convierten en cualquier otra cosa menos en una intermedia, porque ahí planteamos la solución alterna o el abreviado, se lleva esta figura y ahí se acaba el conflicto. Claro, también a veces llegamos en este momento procesal y las partes no hemos podido o querido platicar y ahí el juez es donde lo fomenta, nos pregunta, ¿ya platicaron sobre la probabilidad de resolver este conflicto de alguna manera diferente? No, hay posibilidades y recuerden algo, como regla general, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, que recuerden, es lo último que pasa en esta audiencia, es el último momento para poder arribar a una solución alterna o a un abreviado. Claro, muchas veces las partes han estado como que indecisas, como que sí, pero no, pero al saber que ese es el último momento, ahí es donde dicen, bueno, sí, vamos a platicar. Incluso aquí el juzgador, si es que tiene justicia alternativa el Poder Judicial, nos puede hasta ayudar a generar una cita para que acudamos a justicia alternativa, vayamos a platicar con el apoyo de un facilitador y ver la posibilidad de resolver el conflicto, o a lo mejor no queremos ir a justicia alternativa, pero sí hay posibilidad de que las partes lo platiquen, los abogados, y busquemos la forma de resolverlo. Claro, también hay ocasiones que ya platicamos y ya no hay manera de buscar una forma distinta o alguna de las partes no esté interesada. De ser el caso, el juez nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad? No, desarrollamos la intermedia. Sí, incluso se puede suspender aquí el procedimiento ordinario hasta por 30 días para que podamos ver la forma de resolver el conflicto. Pensemos aquí que, pues, no, ya platicamos, no hay manera, entonces vamos a llevar a cabo la intermedia. ¿Qué sigue? A ver, en ese momento el juez nos va a decir que hagamos una exposición sintética de nuestras pretensiones. Y aquí es donde empiezan las diferencias, porque uno, hay jueces que nos piden en este momento muchos requisitos. Hay ocasiones en las que los jueces no nos dicen mayor cosa y hay ocasiones en las que los jueces nos piden muy poca información. Entonces, aquí es importante escuchar lo que el juzgador nos dice. Muchas veces nada más nos dice, Ministerio Público haga una exposición sintética de su acusación.
Y ahí pues lo recomendable es que se hagan cargo de lo relativo al artículo 335, fracción tercera, cuarta, quinta y la pena. Y hay jueces que sí te dicen específicamente que quieren que aportes. Entonces, de esa manera se hará esta acusación oral y luego irán con la asesoría jurídica y luego con la defensa. Quiero resaltar aquí un punto bien importante para los defensores. A ver, desafortunadamente, algunos defensores, muchos, han jalado una práctica que viene de los códigos anteriores, es decir, de los códigos locales que tuvimos en sistema acusatorio, y muchas veces cuando llegamos a este momento y se le da el uso de la voz a la defensa sale con cosas como, voy a guardar mi postura para juicio. A ver, quiero por favor que pongan atención en el 344 primer párrafo y yo les preguntaría, ¿es optativo para la defensa exponer su postura? 344 primer párrafo. Yo diría que definitivamente optativo no es. Vean, el Código Nacional es muy claro, ¿no? Al inicio de la audiencia, Ministerio Público realizará una exposición sintética seguida del de las partes. Nunca es como, bueno, tú sí lo tienes que hacer, pero tú sí quieres, ¿no? Lo que pasa es que les decía yo que los códigos anteriores sí establecían y la defensa podrá, y de ahí jalamos esta mala práctica. Y digo mala práctica porque es un tema de igualdad procesal. Si Ministerio Público está estableciendo su postura, recordemos que estamos en un sistema abierto de justicia, donde aquí nada de que me guardo las cosas para sorprender a la contraparte. Es un tema de igualdad procesal, pero déjenme llevarlo a otro tópico. A ver, esa postura que vamos a exponer aquí les va a ayudar a los defensores para luego debatir temas de pertinencia. Porque cuando lleguemos al debate de admisión y exclusión de medios de prueba, una razón por la cual se puede excluir un medio de prueba es porque ese es impertinente. ¿Y qué significa la pertinencia? La pertinencia significa que mi medio de prueba tiene una relación directa o indirecta con alguna de las teorías del caso. Si yo no expuse teoría del caso, no tengo dónde anclar la pertinencia de mi medio de prueba. Y eso, por supuesto, si la contraparte es buena, si Ministerio Público, Asesoría Jurídica se ponen abusados, entonces ahí, por supuesto, podríamos tener un conflicto porque sus medios de prueba de la defensa serían impertinentes. Entonces, aquí es sumamente importante que establezcan su postura. No tienen que establecer tampoco su postura a la magnitud de un alegato de apertura, por ejemplo. Basta con que lo establezcan de manera muy clara. Por ejemplo, se me ocurre, pueden ustedes básicamente establecer, su señoría, en juicio vamos a demostrar que el señor Pedro Martínez González se encontraba en la ciudad de Las Vegas en un viaje con su esposa y su hija del día 5 al día 10 de abril del 2023. Por lo tanto, es materialmente imposible que él haya estado en la Ciudad de México cometiendo el homicidio por el cual se le está acusando. Por ejemplo, esa es mi postura. Luego, claro, si ya más adelante que viene el debate de admisión y exclusión de mis medios de prueba, ofrecí unos boletos de avión a nombre del señor, una reserva de hotel, los estados de cuenta de esas fechas, pues la pertinencia ahora sí que hasta se ve solita, ¿no? Entonces, es muy importante aquí que sí establezcan esa postura y eso es justo lo que el 344 establece, para que de esa manera luego puedan ayudarse ustedes mismos a defender la pertinencia de sus medios de prueba. Ministerios públicos y defensores exijan que se establezca esta postura. Es un tema de igualdad procesal. El Código Nacional establece que todas las partes lo debemos de hacer y desafortunadamente creo que hay muchos defensores que a veces no saben plantear esta situación
pero tampoco lo están aprovechando ministerios públicos y defensores. Entonces, ahí exijan que se establezca en la audiencia, tomen nota exacta de ello y van a ver que les puede ayudar más adelante en esta misma audiencia para temas de exclusión por impertinencia. Bueno, entonces, en este tercer punto de la audiencia, las partes van a exponer su postura y luego de ello, el juez preguntará si existe alguna incidencia. Quiero recalcar en este puntito que puede haber diferencias. Hay jueces que primero van a la corrección de vicios de forma, luego a las incidencias. Ya les decía yo, esta audiencia tiene sus diversidades en conducción de audiencia, entonces pongan mucha atención a ver qué es lo que el juez les va pidiendo. Bueno, en este momento, les decía yo, voy a seguir esa estructura. El juez puede preguntar a las partes si existe alguna incidencia. La típica pregunta que nos hacemos es, ¿qué incidencias se pueden plantear? Y quisiéramos como un cataloguito de incidencias, pero eso es contrario a la propia lógica, porque ¿qué es una incidencia? Aquella cuestión que no es propiamente natural de este momento procesal en específico. Entonces ahí pueden entrar un sinfín de cosas. Las incidencias, a decir verdad, son poco comunes en la práctica, pero dentro de lo poco comunes, pues hay algunas que son más frecuentes. Por ejemplo, pudiéramos plantear aquí como incidencia alguna cuestión relativa a sobreseimiento, algún tema de nulidad, algún tema de falta de requisito de procedibilidad, de unión o separación de acusaciones, etcétera. Son algunas de las incidencias que se pueden llegar a escuchar. Aquí, por supuesto, el juez le preguntará parte por parte si existe alguna. De existir, pues la planteará. El juez abrirá debate, respetará contradicción, inmediación y una vez que escucha a todas las partes, procederá a resolver si es viable o no es viable esa incidencia. Las incidencias nos sirven para depurar el derecho. Recuerden lo que les decía yo hace rato, depuramos tres cosas: hechos, derecho y medios de prueba, y las incidencias, por obvias razones, nos van a servir para depurar el derecho. Bueno. Si hubiera varias, el juez escucha una por una, resuelve. Luego de esto vamos a tener la corrección de vicios de forma. En ese momento va a el juez preguntar si existe alguna corrección de vicio de forma. De ser así, se piden y se corrigen. Si es que es procedente, les pongo un ejemplo que es muy frecuente. El juez pregunta, por ejemplo, a la defensa, ¿alguna corrección de vicio de forma? Si su señoría quisiera establecer que ya hemos aceptado y protestado el cargo 5 defensores, sin embargo, Ministerio Público solamente contempló a su servidor y a María Pérez González pidiendo que se agreguen los otros 3 defensores. Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Ah, sí, su señoría, efectivamente, ya han aceptado y protestado el cargo, olvidamos ponerlos en el escrito, sin embargo, en este momento se hace la corrección. Si hubiera varias, se va haciendo una por una. No lo olviden. Ojo, porque claro, se cometen errores y luego a la luz de esos errores, todo lo queremos hacer pasar por vía corrección de vicio de forma. Y recuerden, les decía hace ratito, revisen el amparo en revisión 200, analicen, perdón, el amparo en revisión 274 diagonal 2020, 274 diagonal 2020 de la primera sala, que justo hace esta separación entre qué es corrección de vicio de o qué es, mejor dicho, el escrito acusación forma y qué es fondo. Bueno, si no hubiera ninguna corrección, por supuesto, el juez pasa al siguiente momento. Y aquí viene otro debate bien interesante. A ver, el juez nos va a preguntar si se cumplió o no con el descubrimiento probatorio. Y claro, si sí se cumplió es muy fácil, ¿no? Ministerio Público se cumplió, sí, asesoría sí, defensa sí, vamos a lo que sigue. ¿Qué pasa cuando no se cumplió con el descubrimiento probatorio? Eso es uno de esos temas que todavía no acabamos de resolver de manera definitiva en el sistema acusatorio. En algunos casos, evidentemente aquí tenemos criterios encontrados. Hay jueces, y yo comparto este criterio, que consideran que la falta de descubrimiento probatorio es una causal de exclusión. Hay una violación a derechos humanos, al principio de contradicción, igualdad procesal, puede ser derecho a una defensa adecuada o derecho a la verdad, dependiendo, etcétera. Y juzgadores que ven el descubrimiento probatorio como una mera cuestión de forma, cuestión que no puedo compartir de ninguna manera y que desafortunadamente cuando no se cumplió, pues
permiten incluso que ahí mismo se corra traslado o fijan fecha distinta para la audiencia para que se cumpla con este y luego llevar a cabo la audiencia. O incluso me ha tocado algún juzgador que dice, bueno, pero terminando la audiencia que se lo den, ¿no? Tiene 5 días terminando la audiencia para que se lo den. ¿Y a qué hora me pude haber defendido de esa información novedosa, de esa información que desconozco? Entonces, ojo con ello. Yo les sugiero que si no se cumplió con el descubrimiento probatorio, no pidan nada, sino que solamente informen. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hace poco nos tocó una entrevista, perdón, una audiencia donde habían ofrecido a 2 testigos de los que no había entrevista, lo cual significaba pues que no se había cumplido con el descubrimiento probatorio. Entonces, en este momento pregunta a la autoridad judicial, defensa se cumplió con el descubrimiento probatorio, no su señoría, le informo que no se nos entregó la entrevista de María Pérez González ni de José Rodríguez López. Sin embargo, en este momento no haré ninguna solicitud, ya me haré cargo al momento de debatir admisión y exclusión de medios de prueba. O sea, convertir esto básicamente en un ejercicio informativo. Y ya luego, ahorita lo voy a platicar brevemente, lo pedimos como una causal de exclusión por la violación a derechos humanos que acabo de establecer. Insisto, hay criterios encontrados, incluso en materia federal, hay criterios en ambos sentidos, que la falta de descubrimiento probatorio es causal de exclusión o que se puede cumplir o que es una mera cuestión de forma. Insisto, no veo razón alguna para que sea una cuestión de forma. Bueno, siguiente punto. El juez nos va a preguntar si existen acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios nos sirven para depurar hechos. Muchas veces tenemos hechos que son incontrovertidos y que no tiene sentido que se prueben en juicio, que perdamos tiempo en juicio si nadie tiene debate al respecto. Les pongo un ejemplo. En los homicidios, muchas veces nadie está debatiendo que el muerto esté muerto. Nadie está debatiendo que haya muerto ese día, a esa hora, en ese lugar. A veces ni siquiera estamos debatiendo la causa de muerte. Lo que estamos debatiendo es si esa persona fue quien le disparó, si le disparó queriéndolo matar o bajo otro supuesto. Y entonces ahí podemos hacer un acuerdo probatorio. Los acuerdos probatorios, por supuesto, requieren un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Entre el MP y el acusado, debidamente asesorado, por supuesto. Y aquí, si es que llegamos a alguno de ellos, se va a plantear, el juez va a verificar que cumpla con los requisitos del Código Nacional. De ser así, lo va a admitir. ¿Y eso qué significa? Significa que este hecho ya se da por cierto para juicio. Por lo tanto, ya no va a ser materia de debate y prácticamente queda así establecido para sentencia. ¿Por qué permite depurar los hechos? Porque ese hecho se va a dar por cierto y ya no será materia de debate. Y finalmente, casi para acercarnos, o de manera penúltima, casi para acercarnos al final de la charla, vamos en ese momento a debatir las cuestiones relativas a la admisión y exclusión de medios de prueba. En ese momento, si es que no se había hecho con anterioridad, porque hay jueces que lo piden casi al inicio de la audiencia, jueces que lo piden hasta este momento, nos van a pedir a las partes que llevemos a cabo el ofrecimiento de medios de prueba. Y ahí vamos a hacer el ofrecimiento de medios de prueba de manera oral. Es importante establecer que el ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia jamás debe de ir más allá del escrito. Puede ser menos medios de prueba. A lo mejor yo ofrecí más medios de prueba en el escrito, ya estando en la audiencia, digo, este no es necesario, por tal, pensándolo bien, ya no lo necesito, no lo ofrecen y ya, pero nunca pueden ser más, salvo que fuera un tema superveniente. Entonces, en este momento el juez nos va a dar el uso de la voz para que llevemos a cabo el ofrecimiento de nuestros medios de prueba y la contraparte solicitará las exclusiones que considere viables. El artículo 346 del Código Nacional tiene el catálogo de cuestiones por las cuales puede ser excluido un medio de prueba. Ejemplo, aquí vamos a observar en este catálogo que puede ser excluido un medio de prueba por no ser útil. Ojo, porque esta causal de exclusión mucha gente no la detecta. Está, la verdad es que un tanto escondida. Vean el primer parrafito del 346, por favor.
A ver, si ustedes analizan este primer párrafo del 346, van a ver que ahí está medio escondido y dice que los medios de prueba deben de ser útiles. Entonces, si el medio de prueba no lo es, pues es una causal de exclusión. ¿Qué significa que no sea útil? Que no me va a servir para esclarecer los hechos. Otra causal que pueden encontrar es, y ojo, porque aquí dice efectos dilatorios, pero dentro de los efectos dilatorios están un sinfín de causales específicas. Otra de ellas es que exista sobreabundancia, es decir, varios medios de prueba para demostrar exactamente lo mismo. Otra causal es que sean impertinentes, de esta ya hablé un poco. Ojo, el tema de impertinencia se tiene que analizar a la luz de todas las teorías del caso. Es decir, que ese medio de prueba no tenga relación directa ni indirecta con alguna de las teorías del caso de las partes. Tengan mucho cuidado ahí con la separación que les decía yo al inicio, los medios de prueba que son para la audiencia de debate, para reparación y para individualización. También se pueden excluir por referirse a hechos públicos, es decir, hechos que la mayoría de la población conoce en ese tiempo y espacio determinado, hechos notorios o hechos incontrovertidos. ¿Qué sería un hecho incontrovertido? Pues aquel que ya fue materia de un acuerdo probatorio y que por lo tanto, pues ya no es materia de debate. De igual manera, y esta para mí es la exclusión más interesante, más difícil de plantear, porque la información se haya obtenido por medio de violación a derechos humanos. En otras palabras, aquello que conocemos como ilícito. Tengan mucho cuidado porque en la práctica confundimos mucho lo ilícito con lo ilegal, mezclamos incluso o usamos como sinónimo estos términos y esto deviene del artículo 97. Si ustedes revisan con mucho cuidado el artículo 97, van a ver que debemos de hablar de ilicitud, que es de lo que habla el 346, cuando hay violación a derechos humanos, y de ilegalidad cuando se incumplen cuestiones meramente de forma, que no es el caso. Aquí estamos frente a una cuestión de violación a derechos humanos. Ejemplo, cosas que no pasan en este país. La policía se mete a un domicilio sin orden de cateo, sin autorización de quien voluntariamente tiene a darlo, ni sin ir siguiendo en flagrancia. Ay, perdón, como decimos en la jerga, revientan el domicilio y de ahí extraen armas. Claro, las armas se obtuvieron por medio de violación a derechos humanos y es totalmente válido en este momento en la audiencia plantear una exclusión de esas armas por esa razón. Estos argumentos son muy complejos porque tengo que demostrar la violación a derechos humanos. Si yo estoy pidiendo que se le excluya a la contraparte, es porque tengo que demostrar esa violación a derechos humanos. Yo tengo la carga, quien está pidiendo la exclusión, y evidentemente, siempre que hablamos de temas de prueba ilícita, son debates muy complejos, donde además, claro, puede venir un tema de teoría del fruto del árbol envenenado, puede venir un tema incluso de aplicar teorías de inclusión de la prueba ilícita. Sé que son muy polémicas, pero bueno, finalmente están ahí y es viable plantearlas para tratar de salvar esa exclusión. Este tema solito también nos daría para fácilmente por lo menos estas 2 horas, pero si quieren leer un poco más al respecto, les recomiendo muchísimo leer a Manuel Miranda Estrampes. Les estoy poniendo el nombre en el chat, repito, Manuel Miranda Estrampes, quien nos dejó una fabulosa obra del tema de prueba ilícita. Para mí es de lo mejor que pueden leer en este tópico si quieren profundizar, porque insisto aquí, bueno, pues da para muchísimos tópicos. También, por supuesto, hay varios criterios interesantes que hablan de estos temas que creo que es muy importante analizar y revisar con cuidado cuando buscamos plantear debates de cuestión de prueba ilícita, teoría del fruto del árbol envenenado, teorías de inclusión, etcétera. Me preguntan, por cierto, cuáles pueden ser este criterio es muy interesante, se los dejo mientras contesto esta pregunta. ¿Cuáles pueden ser las violaciones de derechos humanos al obtener la prueba ilícita? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si me dice, ¿qué violaciones a derechos humanos podemos tener aquí? Uf, es que
Puede haber, por ejemplo, algo que se hace desafortunadamente mucho, se agarran los teléfonos celulares y se extrae información sin autorización judicial. Ahí hay afectación a la inviolabilidad de las comunicaciones, puede ser a la privacidad, a la intimidad. El tema de los domicilios también es muy frecuente, inviolabilidad del domicilio, ahí también entra privacidad, etcétera. Depende mucho el caso en particular. Bueno. Otra causal por la cual se puede plantear exclusión de medios de prueba es porque esos han sido declarados previamente nulos. A ver, es muy importante aquí hacer la separación entre la fracción segunda y la fracción tercera, porque creo que esto genera en la práctica de pronto como mucha confusión. La diferencia es muy sencilla. En la fracción segunda tengo que plantear como tal la violación a derechos humanos, demostrarla y pedir que se excluya en ese sentido. En la fracción tercera, digamos que ya lo tengo muy fácil porque ahí ya hay un pronunciamiento anterior de una autoridad judicial. Y entonces, al ya haber un pronunciamiento anterior, el deber ser es que el oferente ni siquiera debió de haber ofertado ese material. A veces pasa por diversas cuestiones y entonces ahí es tan sencillo como decirle al juez, su señoría, le informo que en audiencia previa, en fecha tal, por el juez tal, ya había decretado la nulidad de esa información. Punto. Les pongo un ejemplo. Hace días en una audiencia inicial hay un cateo y ese cateo se llevó a cabo con una clarísima violación a derechos humanos, como pocas veces me había tocado verlo tan claro, y el juez efectivamente decretó la nulidad del cateo. ¿Qué significa? Que esa información que se obtuvo del cateo, pues ya no se puede utilizar absolutamente para nada. Si llegáramos a la intermedia y ofrecieran información de ese cateo, pues así de fácil, su señoría, el juez fulanito de tal, o a veces hasta el mismo juez ya decretó la nulidad de esa información en fecha tal. Punto. Adiós información. Esa es la diferencia. Y finalmente, aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el código. Ejemplo, el artículo que les daba yo hace rato, que establece la prohibición de incorporar antecedentes o registros de la carpeta. Ejemplo, el Código Nacional establece que el informe de riesgo solo puede ser utilizado para debate de medidas cautelares. Ejemplo, el Código Nacional prohíbe que se lleve a juicio información relativa a conductas de carácter sexual previas de la víctima. Entonces, aquí, por supuesto, si hubiera alguna causal específica que el Código Nacional tiene prohibición, pues entraría en esa fracción. Evidentemente aquí, oralmente, el oferente de la prueba hará este ejercicio, la contraparte tendrá el uso de la voz para pedir su exclusión, a lo cual es importante que establezca qué medio de prueba quiere que se excluya, por qué razón, justifique y demuestre la causa para que entonces reitere esa solicitud de exclusión. El juzgador, por supuesto, para generar igualdad procesal, contradicción, tendrá que escuchar a ambas partes y proceder entonces a resolver si admite o excluye ese medio de prueba. Una vez que ya ha sido resuelto todo este debate de admisión y exclusión, entonces el juez procederá a dictar el auto de apertura a juicio con todos los requisitos que establece el artículo 347 del Código Nacional, que es justo lo que ustedes están observando, donde, entre otros puntos, quedará el listado de los medios de prueba que se admitieron tanto para la audiencia de debate como para la de individualización y reparación del daño. Una vez dictado el auto de apertura a juicio ahí en la misma audiencia, se cierra la audiencia y con eso se cierra la etapa intermedia. Por supuesto, a raíz de este dictado del auto de apertura, dentro de los siguientes 5 días se enviará el auto de apertura al juez o tribunal de enjuiciamiento para poder llevar a cabo el juicio. Puede llegarse a dar el caso que dentro de esos 5 días puede haber una apelación, tanto a la luz de la reforma que tuvo el Código Nacional en enero, tanto la admisión como la exclusión de medios de prueba puede ser materia de apelación y tenemos 3 días para presentarla. Entonces es totalmente viable que dentro de esos 5 días se presente una apelación y esa apelación contra la exclusión de medios de prueba es la única que tiene efectos suspensivos. Entonces, si la hubiera, se tiene que suspender el envío del auto de apertura hasta que eso se resuelva y entonces podamos continuar con el juicio.
Hablar de etapa intermedia, sin duda alguna, les decía yo, es uno de los temas más técnicos, creo que más interesantes del sistema acusatorio. Hay muchísimas cuestiones que todavía no hemos terminado de definir criterios en la práctica y que, por supuesto, es una de las audiencias donde más nos debemos de preparar para tener buenos debates y llevar a cabo un ejercicio efectivo de depuración. Ha sido un gusto compartir, espero que hayan quedado claros los puntos que platicamos. Les dejo mis redes sociales, no les puse mi TikTok, que es donde subo más material jurídico, estoy como Carla Prat 5, igual soy súper facebookera, estoy como Carla Prat en mi Facebook, también si me quieren seguir. Algunos de ustedes me decían en los comentarios que les interesaba algunas de mis obras, el Código Nacional que ya mencionaron, que estuve usando en la clase, el libro de medidas cautelares, que es el más nuevo, o alguna de mis otras publicaciones. Me pueden igual seguir en Facebook, escribirme al inbox y ahí les puedo mandar información para hacer pedidos. Tenemos envíos a toda la República Mexicana, aunque igual hay en Amazon y Mercado Libre disponibles. Ha sido un gusto compartir. Gracias al Sistema Acusatorio por la invitación y que tengan unas excelentes fiestas. Ha sido un gusto. Gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con todos nosotros. La verdad que es muy ilustrativo. Obviamente, para todos los compañeros que se están conectando aquí con nosotros, pues nada más para hacerles de conocimiento que esto solamente es un poquillo, es un poquito de lo que se ve en la maestría. Pues ahí las clases son pues, más ampliadas, con más oportunidad de compartir. Maestra Monse, por ahí me puede habilitar la pantalla, por favor. A ver si está por aquí la maestra Monse, para compartir una lámina. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues amigos, a todos los que están conectados, agradeciéndoles, doctora Carla Pratt, también por estar aquí con nosotros el día de hoy. Amigos, recuerden que tenemos la última clase de este gran taller que está pues realizando CIETED con Sistema Penal Acusatorio. Hoy tuvimos más bien a la doctora Carla Pratt, ustedes ya la conocen, y específicamente el siguiente miércoles tenemos al maestro Noel Franco Hernández, Incorporación de Prueba Material y Documental. Y doctora, pues específicamente lo que usted mencionaba, aquí en la lámina ustedes están viendo los libros de la doctora Carla Pratt. Igual pueden ponerle aquí en el chat, les vamos a poner ahí el link de Facebook de la doctora para que puedan ir de manera directa a hacer el pedido o los links directos de donde ustedes los pueden conseguir. Así es que, amigos, esos son los libros. Yo pues, ampliamente recomiendo el Código Nacional, que es de muchísima utilidad en las audiencias. Y pues ahí está para todos ustedes. Y pues también, amigos, invitarlos a la maestría de juicios orales. Y sé que está aquí la maestra, mi amiga, la maestra Monse. Amiga, vamos a regalar pues unas becas que se puedan inscribir ya de último momento a todos obviamente los que ya se inscribieron, muchísimas gracias. Nos vamos a ver por ahí en enero, el 18 específicamente inicia, duración 24 meses, modalidad virtual que es pues, por Zoom. Y pues amigos, ahí están los catedráticos, todos son operadores del sistema penal acusatorio, grandes docentes, nos acompaña la doctora Carla Prat también ahí con los tópicos, los que ustedes ya la conocen, obviamente con mucho más tiempo. Igual siguen las redes sociales, la verdad pues también aquí compartimos algún material de la que ella realiza ahí en sus redes. Pues nada, agradeciéndoles amigos a todos los que se dieron cita el día de hoy. Doctora Carla Prat, muchísimas gracias por acompañarnos, a Siete, mi amiga la maestra Monse, muchísimas gracias a todos, pues compañeros. Tenemos la última clase el próximo miércoles, les vamos a pasar la información. Solamente única indicación, si les gustó la transmisión, compartan, denle like, estén al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Les mandamos un abrazo gigante y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Doctora, buenas Muchas noches. gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Felices fiestas. Saludos, maestro, maestra Monse y por supuesto, sistema acusatorio. Felices Gracias, fiestas. Buenas noches. Gracias gracias a a todos. todos. Descansen.